¿Quién dices que es? 64-12-27. Predicado el domingo 27 de diciembre de 1964 en la Iglesia del Nombre de Jesús en Phoenix, Arizona, 2 horas. Buenos días, amigos. Es un verdadero privilegio estar aquí en esta iglesia. Me gusta su nombre, para empezar. Se llama Nombre de Jesús. Me gusta. Y creo que ese es el nombre por el que fui redimido, ese hermoso nombre del Señor Jesús. Y luego estar aquí con mis buenos amigos, reunidos en esta hermosa mañana de domingo, aquí mismo en Phoenix. No conozco ningún otro lugar donde preferiría estar, a menos que sea en la gloria con todos ustedes. Y ese es el gran evento que esperamos algún día. Tuve una visita por enfermedad para venir hoy. Estaba hablando con el hermano Outlaw, mi querido amigo, y él amablemente me invitó a subir. Y todos los ministros aquí en Phoenix han sido muy buenos conmigo. A veces me pregunto por qué me mudé a Tucson. Llevo 3 años allí y nunca me han invitado a un púlpito. Así que supongo que, simplemente tengo que hacer mis visitas aquí en Tucson, o aquí en Phoenix, donde me siento bienvenido. Bueno, quizás se acostumbren un poco, ¿saben? Prediqué allí la otra noche, y prediqué 3 horas. Con razón no me pidieron que volviera. Pero tengo un gran afecto por Dios y su pueblo. Soy tan lento, y temo dejar algo fuera y no incluir lo suficiente, y puse 3 o 4 mensajes en uno. Así que, desde luego, a ustedes que estuvieron allí, les pido disculpas por haberlos retenido tanto tiempo. No debería haberlo hecho. 3 y también me alegra estar aquí esta mañana con el hermano Carl Williams, y el joven Jimmy, y el coro, y mis amigos los hermanos Moseley. Veo al hermano John Sharrit, y a tantos de mis amigos. Al hermano Pat Tiller, aquí, de Kentucky, y a tantos amigos reunidos en esta asamblea esta mañana. Vi a muchos de mis amigos de Tucson y otros lugares, sentados aquí. Pienso en el día en que todo esto termine, cuando nos reunamos donde, nunca tendremos que dejar de escuchar esta hermosa música. Me di cuenta de que el hijo del hermano William, sentado allá atrás, dio su testimonio la otra noche en el Ramada Inn. Y creo que mide casi 6 pies de alto. Pero les digo, después de ese testimonio, creo que medía 10 pies. Realmente aprecié lo que dijo el muchacho, un testimonio tan maravilloso. 4 Cuando oigo a estos jóvenes dar testimonio de su fe centrada en Cristo, y me estoy haciendo viejo, y griega. Un día tendré que dejarlo todo e irme a casa. Y veo a estos jóvenes que vienen, listos, preparándose para retomar donde yo lo dejo, y así es como lo hacemos. Así es la vida. Que nosotros, una generación ascenderá, padre y madre. Y crían a sus pequeños, y los ven casarse. Y llegan los nietos. Y después de un tiempo, papá y madre se desvanecen. Y entonces, para entonces, los hijos están listos de nuevo para tener nietos. Y entonces, se desvanecen. Pero habrá una gran resurrección general un día de estos. Todos seremos llamados a la presencia de Dios para rendir cuentas de lo que hemos hecho con lo que Dios nos dio, Jesucristo. Y por eso, me alegra mucho saber que he vivido en esta generación con un grupo tan excelente de personas, de todo el mundo, que he conocido. Simplemente estoy agradecido con Dios. Y algún día, cuando llegue mi llamado, bueno, tendré que ir a reivindicar las obras que he realizado. Quiero que sean todas para la gloria y honra de Dios. 5 Hay muchas cosas a medida que nos acercamos al año nuevo que desearía poder olvidar, pero sé que se las he confesado como malas y Él las puso en el mar del olvido, y nunca más las recordará. Ahora vean, no fuimos hechos así, siempre recordaremos. Podemos perdonarnos unos a otros, pero no podemos olvidarlo porque fuimos hechos diferentes. Pero Dios puede perdonarlo y olvidarlo. Él puede simplemente borrarlo como si nunca hubiera existido. Porque Él tiene acceso a ese mar del olvido, pero nosotros no. Solo piensen en ello, que Dios ni siquiera puede recordar que alguna vez pecamos. Piensen en eso. Coro, jóvenes, ¿qué tal sí, qué tal eso? Dios ni siquiera recuerda que alguna vez pecamos. Vean, Él puede olvidarlo todo, y nunca más será traído a la memoria. ¿No sería eso algo? 6 Este no es lugar para bromas. No creo en esas bromas ni en bromear, me recuerda a un amigo mío. Ya es un hombre de gloria. Pero una vez contó una anécdota sobre una pareja que se había mudado a la ciudad, del campo. Y esta joven pareja tenía un padre anciano, y él estaba realmente apasionado por Dios. Así que la joven, que era su padre, se había aficionado a la música clásica. Ya sabes, donde tienes todo tipo de entretenimientos clásicos. Así que iba a tener algún tipo de entretenimiento ese día en su casa.
Y su papá, después de almorzar, cogía la Biblia, salía a la habitación y leía un rato. La dejaba, lloraba, gritaba, chillaba, y se levantaba, se ponía las gafas y volvía a leer. Luego buscaba algo, dejaba las gafas y empezaba a llorar y a gritar. Dijo, eso interrumpiría mi fiesta, así que tengo que hacer algo con papá y no sé qué hacer. Así que decidió dejarlo subir y que se subiera. 7 Y ella se puso a pensar, bueno, no puedo darle su Biblia, porque haría lo mismo allá arriba. Así que le dio una geografía vieja y lo envió allá. Le dijo, papá, mira las fotos del mundo y cosas así mientras hacemos la fiesta. Y le dijo, no tardaremos mucho. Bajaremos, baja después. Le dijo, sé que no quieres ir por donde están todas esas mujeres. Él dijo, no, está bien, cariño. Subiré yo. Así que él, le preparó una luz y un pequeño lugar. Y pensó, bueno, eso lo resuelve. Ahora, solo mirará las fotos y leerá un poco de geografía, y luego, y después de un rato bajará. Y todo irá bien. 8 Y ya era hora de que se pusieran a beber su limonada rosa, ¿sabes? Y a celebrar, bueno, después de un rato, la casa empezó a temblar, y el anciano empezó a correr de un lado a otro gritando y saltando. Y ella pensó, ¿qué le pasó? No tenía la Biblia ahí arriba. Eso, seguro que tenía una Biblia. Así que subió corriendo las escaleras y dijo, papá. Dijo, esa no es la Biblia la que estás leyendo. Es una geografía. Él dijo, lo sé, cariño. Lo sé. Pero, dijo, ¿sabes? El otro día leía en la Biblia donde Jesús dijo que puso nuestros pecados en el mar del olvido, y que ya no los recordaría. Y estaba leyendo aquí, donde dicen que ni siquiera se puede encontrar el fondo del mar en algunos lugares, en la geografía. Dijo, imagínate, todavía siguen. Eso lo hacía feliz. Así que puedes encontrar a Dios donde quiera que mires. Mira, si miras a tu alrededor, todo hablará por él. 9 Sinceramente, le dije al hermano Outlaw, ¿de qué hablaré esta mañana? ¿Ya diste tu mensaje de Navidad? Dije, sí. Dije, ¿tu mensaje de Año Nuevo? No. Tenía algunos lineamientos sobre si recibo una invitación, daré mi mensaje de Año Nuevo. Pensé en dejarle eso al hermano Outlaw para la semana que viene. Pensé que tal vez podría dejar un pequeño texto aquí que nos entretenga unos minutos, si Dios quiere. Y confiamos en que Él nos bendiga. Quiero agradecer al hermano Outlaw y a la iglesia por invitarme a hablar aquí. Como dijo el hermano Outlaw, nuestra amistad nunca se ha deteriorado, pero la gracia de Dios nos ha guardado durante todos estos años. Esta fue la primera iglesia que me invitó, y a la que llegué, en Phoenix. 10 Lo sé, creo que estoy viendo al hermano Trow, aquí. No estoy seguro, sentado al frente. ¿Es cierto, hermano Trow? Creo que él estaba allí en ese entonces. Tengo algunas cositas que me dio en esa época. Pequeñas, las moldean o algo así. Ya sabes, cositas de cobre de aquí arriba, donde vives. Y miras a tu alrededor, y me pregunto cómo será esa mañana cuando crucemos, ya sabes, y veamos gente, que digan, bueno, ahí, sabes, nos veremos muy diferentes entonces, de cómo nos vemos ahora. Así es. No tendremos ninguna marca de pecado ni de vejez. Seremos perfectos. Ay, anhelo ese momento, ¿tú no? Donde todos los problemas se acaben. 11 Y ahora tengo un mensaje de Dios que siento. Y. No quiero ser diferente, pero debo ser honesto. Y si no expreso mis convicciones, no pueden confiar en mí. Porque sería más bien un traidor o un hipócrita. Y quiero ser cualquier otra cosa, puede que pierda algunos amigos en la tierra, pero quiero ser fiel a mis convicciones, a lo que creo que es correcto. 12 Hace años, era muy fácil cuando empecé. Con las señales, el mensaje y la predicación. Por todas partes había un brazo abierto. Vengan. 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 Pero, como ven, toda señal genuina de Dios tiene un mensaje, una voz. Lo siguen. Si no es así, Dios no da nada así solo por el gusto de darlo. Envía algo para atraer la atención a lo que va a decir. Como cuando tenemos este maravilloso canto de este coro. ¿Para qué? Para calmar a la gente ante un mensaje inminente. Eso es lo que hace una señal. Moisés tenía las señales de las que hablamos la otra noche, y esas señales tenían voces. Y cuando la voz habló, Jesús también salió sanando a los enfermos. Era un gran hombre. Pero cuando llegó el momento de que ese profeta, que estaba en la tierra, no habían tenido uno en 400 años, y aquí estaba él en la tierra haciendo señales. Cuando era un hombre excelente, todos lo querían. Pero cuando el mensaje que siguió a esa señal, la voz, cuando un día se sentó y dijo,
Yo y el Padre uno somos. Vaya. Eso fue algo diferente. Ellos no querían eso, y eso, el mundo es así, amigos, ellos, cualquier cosa que puedan conseguir, si pueden ayudarse a sí mismos, que sienten que, mientras no les moleste, lo harán. Pero cuando llega el momento de cambiar sus ideas sobre las cosas, ahí es cuando surge el problema. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. 13 ahora, vean, estamos construyendo un edificio, no un muro. Los constructores quieren tomar una línea de bloques y simplemente ir directamente hacia abajo. Cualquier constructor puede construir eso. Pero se necesita un verdadero maestro mecánico para doblar una esquina, vean. Cuando tienes que cortar la esquina, ese es el tiempo que toma, muestra si eres realmente un albañil o no. Cuando puedes doblar la esquina con ella, y mantener la continuidad del resto del edificio, pero doblar la esquina. Ahora es en estas esquinas donde vienen los problemas. Los constructores quieren seguir construyendo hacia abajo. Pero no estamos construyendo un muro, sino un edificio. Ahora, al acercarnos a esto, esta mañana, oren por mí, siempre oro por ustedes. Y ahora, inclinemos nuestros rostros solo un momento en la presencia del gran Jehová, Dios. Y nos damos cuenta de nuestra insuficiencia. Todos nosotros lo hacemos. Y no somos uno aquí sino lo que está en necesidad. Y me pregunto, mientras oramos, ¿hay alguno de ustedes con alguna necesidad especial? 14 Saben, el Dios infinito, como dije aquí en Phoenix el otro día en la reunión, al igual que la televisión, viene, Cristo está aquí mismo en el edificio ahora. Vean, cada movimiento que hagan, cada pestañeo, nunca morirá. Está en las ondas etéreas del aire. La televisión no fabrica eso. Simplemente capta esa onda de ustedes y la reproduce en una pantalla. Está ahí de todos modos. Siempre lo estuvo. Cada movimiento que hayan hecho sigue vivo, en el aire. Ahora, ¿ven lo que seremos en el juicio? Así que Dios está aquí de la misma manera. No lo vemos, al igual que no vemos esas imágenes de televisión. Se necesita un tubo o cristal para captar la voz y reproducir la imagen, etc. Eso estaba aquí cuando Adán estaba en la tierra, pero lo acabamos de localizar. Dios está aquí esta mañana. Y un día de estos, en el milenio, lo comprenderemos. Será mucho más real que la televisión y otras cosas, que Él estuvo aquí mismo en la reunión esta mañana. Mientras pensamos en eso, guarden en su corazón lo que necesitan y simplemente levanten la mano. ¿Lo harán? Digan, Señor. Y en su corazón, piensen en ese pensamiento. 15 Ahora, Padre Celestial, solo tenemos este único enfoque, la oración. Venimos en el nombre del Señor Jesús. No somos dignos de pronunciar su nombre ni de usarlo. No lo somos porque pensemos que somos dignos, sino porque hemos sido invitados a hacerlo. Y sabiendo esto, que Él dijo, si le piden algo al Padre en mi nombre, yo se lo concederé. Y si nuestra fe se sustenta en eso, siendo su palabra y Él es, entonces seguro que recibiremos lo que pedimos. Tú has visto cada petición. Has visto mi mano. Tú conoces mi petición. Y Padre, oro por cada uno de ellos. Que todo lo que necesiten, Señor, no creo que un grupo como este pida algo malo. Sería algo para el avance de su reino, o para su propia sanidad. Y al hacerlo, querrían, o su propio entendimiento. Querrían eso para poder extender el reino de Dios. Juan 16:23, y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. 16 Y ruego, Dios, que se conceda la petición de cada uno. Bendice a esta iglesia, a su pastor, a sus asociados, a los diáconos, a los síndicos, a todos sus miembros, a los visitantes, a los forasteros. No son forasteros, Señor. Todos somos tus hijos por gracia y por Cristo. Y oramos para que nos des esta mañana el pan de vida, para que podamos irnos de aquí con el entendimiento de que estas peticiones que hicimos nos han sido concedidas. Bendice la palabra, Señor, mientras la leo. No hay hombre capaz ni suficiente para interpretarla. Juan vio el libro en la mano de aquel que estaba sentado en el trono, y no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que fuera digno siquiera de mirar el libro. Pero uno de los ancianos dijo, He aquí, el león de la tribu de Judá ha vencido. Juan, al mirar para ver un león, vio un cordero inmolado, un cordero ensangrentado que salió, tomó el libro, subió al trono y se sentó. Y todas las celebridades del cielo se quitaron las coronas, se inclinaron y reconocieron que Él era digno. Señor, oramos para que Él venga al trono de nuestros corazones esta mañana.
Sube y toma posesión de cada pensamiento que tenemos, y toma la palabra y háblanos para que podamos conocer más de Él y de su plan para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 5, 5 y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. 17 Ahora, si desean abrir la Biblia a la escritura se encuentra en San Mateo, capítulo 21, y comenzando con él, creo que leímos el versículo 10 y el 11 del capítulo 21 de Mateo. Sean buenos, cuando regresen a casa, si aún no lo han hecho durante estas vacaciones, si leen este capítulo completo. Es muy bueno. Está todo bien. Esto especialmente, para esta temporada, y con el mensaje que espero que el Espíritu Santo me permita traerles esta mañana. Observen el versículo 10 mientras leemos, y el 11. Y cuando llegó a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la multitud dijo: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora eso es, Dios agregue a su palabra el contexto de esta lectura de las Escrituras. Mateo 21, 10. Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Mateo 21, 11. Y la multitud decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. 18 Ahora sabemos el tiempo que es, y muchos de ustedes están familiarizados con la escritura de este capítulo. Es el día en que Cristo entró en Jerusalén, montado en un burrito. Y. Hay una leyenda que dice que era un burrito blanco. Me imagino que, como prefiguración de su segunda venida sobre un corcel. En esa ocasión, el profeta dijo que cabalgaría: Tu rey viene a ti sobre un pollino de asna, y es humilde y manso. Así es como vino, sobre un burrito, un pequeño portador de cargas. Pero la siguiente vez que viene de la gloria, en el capítulo 19 del Apocalipsis, viene como un poderoso conquistador. Su vestidura teñida en sangre, montado en un caballo blanco, y todo el ejército celestial lo seguía sobre caballos blancos. Y la leyenda, no bíblica ni histórica, pero la leyenda cree que iba montado en un burrito blanco al entrar en Jerusalén. Zacarías 9, 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de animal de carga. Mateo 21, 5. Decid a la hija de Sión: He aquí, tu rey vendrá a ti, manso, y sentado sobre un asno, sobre un pollino hijo de animal de carga. Mateo 21, 10. Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? 19 Ahora que he elegido esto, sigue siendo, porque estamos a la sombra de, en la época de Navidad y Año Nuevo, el final de un año viejo y la llegada de uno nuevo. Dentro de unos días, mucha gente estará pasando páginas nuevas, haciendo cosas nuevas y haciendo nuevos votos. Y es el comienzo de un año nuevo. Y nunca se parece demasiado a la Navidad. No sé por qué, siempre me gusta llamarlo el día de Papá Noel. Porque realmente no hay mucho, no pudo haber sido el cumpleaños de Cristo. Simplemente no pudo haber sido. Habría tenido que nacer en marzo o abril, porque era el cordero. Y era una oveja macho y nació bajo el carnero, Aries. Tenía que serlo, y las ovejas no nacen en diciembre de todos modos. Las ovejas nacen en primavera. Y además, las colinas de Judea ahora tienen 6 metros de nieve. ¿Cómo pudieron los pastores estar allí? 20 Así que en realidad proviene de la mitología romana, que era el cumpleaños del dios Sol. A medida que el sol solar pasa, los días se alargan y las noches se acortan. Y entre el 20 y el 25 de diciembre es el cumpleaños del dios Sol, según la mitología romana. Y luego sus dioses, y luego celebraron el cumpleaños del dios Sol. Y Constantino, al redactar la constitución de la Iglesia y el Estado, etc., dijo: Lo cambiaremos sin saber qué día era y lo pondremos en el cumpleaños del dios Sol, y lo haremos. Cumpleaños del Hijo de Dios. Lo cual, pero no sabemos qué día era. Pero ahora, se ha quitado tanto de Cristo, que todo es, algunos lo han devuelto a la mitología de alguna criatura que vivió, supuestamente, con el nombre de San Nicolás o Kris Kringle, alguna mitología alemana. Y todo es solo un mito, y Cristo no está en absoluto. Y la gente se ha vuelto a comprar whisky, juegos de azar y modas. Y un comerciante que puede vender sus productos durante la Navidad puede vivir el resto del año, casi, es una fiesta tan maravillosa, comercial. Y pobres niños en la calle. Sus padres no pueden visitarlos con un regalo, como de Papá Noel, y caminan por la calle con sus manitas sucias y sus ojitos rojos. Simplemente odio que esto suceda.
Debería ser un día solemne de adoración a Dios, en lugar de angustia, dolor de cabeza y todo lo que se hace. No hay nada de Cristo en eso. Pero ahora estamos en medio de todo esto. 21 Nos encontramos en algo similar a lo que eran entonces. Mira, estamos entrando ahora en una gran fiesta. Jesús venía a la fiesta de la Pascua. Y había entrado en Jerusalén, o entrando en Jerusalén. Y las profecías de todo lo que hizo debían cumplirse. Todo en la Biblia tiene un significado. Cada nombre tiene un significado. No hay nada escrito en las escrituras que no tenga un significado profundo. La otra noche hablé en Tucson sobre por qué tuvieron que ser pastores en lugar de teólogos. Nació ante la vista de la iglesia. Y el Espíritu Santo se adentró en el desierto y recogió, no a teólogos, sino a pastores. Tenía que ser así. Los teólogos no habrían creído tal mensaje. Así que, tenían que ser pastores. Prediqué aquí hace unos años, hace 2. ¿Por qué tuvo que ser el pequeño Belén? Si Dios quiere, la próxima Navidad quiero que prediquemos sobre por qué tuvieron que ser los Reyes Magos. Estos por qué tienen respuestas, y están aquí mismo en la Biblia. Vivimos en una época maravillosa, la época más grandiosa de todas las épocas. Vivimos para cuando, en cualquier momento, el tiempo pueda cesar y la eternidad pueda fundirse con él y continuar. Las épocas que todos los profetas y sabios anhelaban, debemos estar en guardia a toda hora, esperando su venida. 22 Nos encontramos, en esta Navidad, casi como en la primera Navidad. El mundo está a punto de desmoronarse. Como prediqué una vez, en algún lugar, sobre un mensaje navideño, el mundo se desmorona. Y el mundo está a punto de desmoronarse de nuevo. Miren los terremotos aquí en California. Predigo, antes de la venida del Señor Jesús, que Dios hundirá ese lugar. Creo que Hollywood, Los Ángeles y esos lugares inmundos de allá, Dios Todopoderoso los hundirá. Se hundirán en el fondo del mar. Y es tanto pecado, es un portador. La civilización ha viajado con el sol, desde, y comenzó en el este hacia el oeste. Y ahora está en la costa oeste. Si continúa avanzando, volverá al este. Así que ese es el portador. Y el pecado ha viajado con la civilización, y se convierte en el pozo negro de todos los tiempos. Cosas que hacen que los seres humanos de cualquier otra época no habrían imaginado. La mujer se ha entregado a tal inmundicia, que ninguna mujer de ninguna época habría pensado en algo como lo que hacemos hoy. Y aún así, nos llamamos cristianas. ¡Qué vergüenza! 23 Con razón se levantó el gran profeta y dijo: no soy profeta ni hijo de profeta, sino, dijo, el león ha rugido, ¿y quién no puede temer? Y Dios ha hablado, ¿y quién puede abstenerse de profetizar? Mira, hay algo que debe llamar la atención. Estamos en un momento crítico. El mundo lo está. Pero la iglesia, la verdadera iglesia, no la denominación. Pero la iglesia, en sí misma, está lista para el mayor triunfo que jamás haya logrado. La llegada del novio a la novia. Nos estamos desintegrando, esperando un Mesías, algo que venga a salvarnos, que nos saque de todo esto. Observamos hacia abajo, los problemas en el este. Observamos hacia África, hacia los levantamientos, los problemas raciales, la integración y las segregaciones. Y todos nos quejamos y gritamos aquí no hace mucho, nuestros amigos de color, sobre. Debemos tener integración. Eso es lo que necesitamos. Debemos tener integración. Todos los hombres, iguales. Todos los hombres, inclínense, eso está perfectamente bien. Eso está perfectamente bien. No creo en la esclavitud. Esas personas no eran esclavas para empezar. No son esclavas. Amós 3:8 Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si el Señor Dios habla, ¿quién no profetizará? Dios es segregacionista. Yo también. Cualquier cristiano es segregacionista. Dios segrega a su pueblo del resto. Siempre ha habido segregación. Él eligió una nación. Él elige un pueblo. Él es segregacionista. Él creó todas las naciones. Pero aún así, un cristiano genuino tiene que ser segregacionista. Separarse de las cosas del mundo y de todo, y unirse a un solo propósito, Jesucristo. Pero ellos insisten en eso. He intentado decirles, eso no es lo que salvará a nuestra nación. Es solo una estratagema política. Es algo de trasfondo comunista. Creo que Martin Luther King va a llevar a su pueblo a la mayor masacre de su historia. Y ellos, verán, eso no va a unir al mundo. Eso no nos va a salvar. Les damos integración. Ahora está peor que nunca. Esa no es la cuestión. Solo hay una cosa que puede, Dios. Y ciertamente no lo quieren. No lo querían entonces.
se estaban desmoronando, y su política se estaba desmoronando, sus naciones se estaban desmoronando, su iglesia se estaba desintegrando, y clamaban por un Mesías. Lo querían a él. Oh, envíanos un Mesías. Pero cuando él vino, 25 Dios da la respuesta a tu oración. Has pedido, y recibirás. Y eso es, podría detenerme aquí durante horas, en hombres y mujeres, incluso cristianos, orando por algo. Y Dios da la respuesta y ni siquiera la reconocen. Y ahora, Dios les dio la respuesta. Querían un Mesías. Sabían que habían tenido Césares, y habían tenido Davides, habían tenido Salomón, los reyes magos, habían tenido Davides, los guerreros poderosos, habían tenido todo tipo de personas, pero sabían que necesitaban ayuda del cielo y ellos, Dios les había prometido un Mesías. Y les envió ese Mesías, en respuesta a su oración, pero no lo quisieron. 26 Me pregunto, hoy, si nuestras oraciones, los oyes decir, oren por un gran avivamiento. Oren por esto. Oren por un avance. Oren por la unidad. Me pregunto si Dios enviaría un programa así, si lo aceptaríamos. Me pregunto si aceptaríamos lo que Él nos envía. Verán, la razón por la que oramos por estas cosas, es porque sabemos que es necesario. Pero cuando Dios lo envía como Él quiere, entonces no es de nuestro gusto, y por lo tanto no lo recibiremos. Y así fue en aquellos días. Si Él no era del gusto de su creencia, no lo recibirían de nuevo hoy. Por eso preguntaron, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que viene? Fue un momento tremendo. Oh, todos estaban, en tensión. Algo estaba a punto de suceder. 27 Y miren el mundo de hoy, en qué tensión vive el mundo entero. Vas por la calle, ni siquiera es seguro conducir. No es seguro estar en una autopista de 4 carriles. Todos están tensos, furiosos y griega. ¿Qué pasa? Tranquilos. ¿A dónde van? Eso es lo que llena los hospitales psiquiátricos. Eso es lo que tiene a la iglesia en tal confusión. Están tan obsesionados con algo. No se detienen a considerar la palabra de Dios ni la hora que vivimos. Todos bajo tensión. 28 Y ahora lo sabemos. Somos conscientes. La tierra acaba de pasar por unos grandes dolores de parto. Y la iglesia está pasando por dolores de parto. Tuvo que pasar por dolores de parto antes de poder dar, cada uno de los profetas, cuando vinieron al mundo, fue un dolor de parto para la iglesia. El mundo ha pasado por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahora está listo para una Tercera Guerra Mundial. Y está de nuevo en dolores de parto. Pero solo hay una cosa que puede traer paz, y es Cristo. Todos nuestros planes, nuestras ideas, nuestros desarrollos eclesiásticos, toda nuestra política, toda nuestra ciencia y todo, se ha demostrado que son absurdos. Y entonces oramos para que Dios nos ayude, para que intervenga. Ven y haz algo por nosotros. Y cuando lo haga, me pregunto si podríamos entenderlo, si podríamos recibirlo, o incluso si lo consideraríamos. 29 Eso era lo que se hacía en aquellos tiempos. Habían estado orando, tenían todo tipo de grandes líderes, habían estado bajo gobiernos, bajo monarquías, bajo todo tipo de jueces. Pero sabían que solo una cosa podía salvarlos: el Mesías venidero. Y Mesías significa el ungido. Un ser humano ungido. Luego, el ser humano, ungido con la palabra. La palabra hecha carne entre nosotros. Y cuando vino, no era exactamente del gusto que ellos querían. No era del gusto que tenían, para que entrara. Así que gritaron, ¿quién es este tipo? ¿Qué es todo este alboroto? Un grupo de campesinos allí abajo, en la puerta, rompiendo palmeras y griega. Y él dijo, pues, que se callen. Nos ponen nerviosos con la forma en que gritan, vociferan y se comportan así. Dijo, si se callan, estas rocas clamarán de inmediato. Lucas 19:40 Él, respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Juan 1:14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oh, el tiempo transcurría. La profecía se cumplía. Con razón. El león ruge. Dijo, ¿quién no temerá? Y Dios ha hablado, ¿y quién puede dejar de profetizar? No, si no fuera justo a nuestro gusto, si no fuera tal como lo queríamos, tal como pensábamos que debía venir, no lo recibiríamos. Entonces fueron sus credos los que los alejaron tanto de la palabra escrita. Estaban tan lejos que no reconocieron a aquel por quien habían orado que viniera. Sus iglesias los habían alejado tanto, que aquello por lo que habían orado les parecía bien, y no era de su gusto, así que no podían creerlo. Tuvieron que alejarse de ello.
Lo desecharon. Solo hay una cosa que puedes hacer cuando conoces a Cristo: aceptarlo o rechazarlo. Nunca puedes alejarte neutral. No puedes hacer eso. No te corresponde hacerlo. Simplemente es así. Amós 3:8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si el Señor Dios habla, ¿quién no profetizará? 31. Solo note cuán pocos lo reconocieron como la palabra ungida de ese día. Vea, Dios en el principio, siendo infinito, y sabía todas las cosas desde el principio, y lo único que estas cosas son es la exhibición de sus atributos. Un atributo, usted tiene un atributo. Es su pensamiento. Piensa en algo, luego lo dice, luego lo toma. Ese es Dios. Él, en el principio, si usted está, si alguna vez estuvo o alguna vez estará en el cielo, usted estaba en el cielo para empezar. Eres parte de Dios. Eras su pensamiento. Él sabía tu nombre. Él sabía quién eras antes de que hubiera una molécula, antes de que hubiera una luz. Antes de que hubiera algo, Él te conocía a ti y a tu nombre. Y lo puso en el libro de la vida del Cordero, antes de que el mundo fuera formado. Vea, usted era su pensamiento. Y luego usted se convierte en una palabra. Y una palabra es un pensamiento expresado. Entonces usted es manifestado. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto, era, y no es. Y está a punto de subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, y será. 32. Así era él. En el principio, él estaba solo. Dios habitaba solo con sus pensamientos. Nunca volverá a hacerlo, porque sus pensamientos se están manifestando. Y por eso estamos aquí, este día, Dios está en comunión con sus pensamientos, manifestándose. Aquí estamos. Así que, por mucho que pienses, no puedes añadir ni un codo a tu estatura. No puedes hacer esto, aquello ni lo otro. Es Dios quien muestra misericordia. Es Dios. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y nadie puede venir si mi Padre no lo atrae. Eso lo resuelve. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. 33. Ahora, observen cuán pocos de los que en su época, de los millones sobre la tierra, ni siquiera sabían de su presencia. Piensen, había decenas, millones de personas que nunca lo supieron. Y pensar que en Israel, en ese entonces, había 2,5 millones de israelitas en Palestina, y ni una centésima parte lo sabía. Con razón dijo: estrecha es la puerta y angosto el camino, pero pocos son los que lo encuentran. Piensen en cuántos no lo reconocieron. No sabían qué era eso. Y los que estaban cerca de él. Esa es la parte lamentable. Quienes caminaron con él, lo vieron en la calle, etc., no reconocieron quién era, porque Satanás vio que tenía el nombre más indecente que se le puede dar a una persona. Fue llamado por el mundo natural fue llamado ilegítimo, porque decían que la madre, por medio de José, sería madre de él antes de casarse con él. Así que le dieron un nombre ilegítimo. Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 34. Y de nuevo, la Iglesia lo vio en su gran poder de manifestación. ¿Manifestando qué? No manifestando un credo. Él estaba manifestando la palabra. Él era la palabra ungida, él mismo. Y cuando vieron que eso ocurría, la manifestación, el Mesías ungido, lo rechazaron. No lo querían. No era de su gusto. Eso es lo lamentable. ¿Cuántos? Solo piénsenlo. Igual que en otros días. Vean, cada uno tenía su propia interpretación de la palabra. Esa es la razón por la que Israel no reconoció a Moisés. Esa es la razón por la que el mundo no reconoció a Noé. Esa es la razón por la que no se reconoció a todos los profetas. Tenían su propia interpretación de la palabra. Pero Dios, en cada era, ha tenido a su Mesías. Rechazar el mensaje de Noé era rechazar a Dios. Rechazar a Noé era perecer. Rechazar a Moisés era perecer. Ellos eran los Mesías ungidos para esa era, la palabra prometida para esa era. Y cuando Jesús vino, Él era la plenitud de la palabra. Dios mismo, hecho hombre, con huesos y carne. El ungido. Y deberían haberlo visto. Pero, vean, su iglesia había añadido y quitado cosas aquí y allá, hasta que estaba tan desorganizada que confiaron en su iglesia en lugar de la palabra. Y cuando vieron a su iglesia ungida, pensaron que algo grandioso estaba sucediendo. Pero cuando vieron a la palabra ungida, dijeron: eso es fanatismo.
Este hombre es un diablo, un Belcebú. Porque era tan contrario a su iglesia hasta, sus credos y lo que habían hecho. Y así era, con cada profeta que llegaba, la iglesia estaba tan desorganizada. Mateo 12, 24, pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. 35 Dios envió sus leyes y les dio un pacto. Y los sacerdotes llegaban, recortaban, añadían, se apoderaban de esto y lo convertían en un credo. Y entonces, Dios surgía de la nada a un hombre ungido, levantado por el poder del Espíritu. Y siempre fue odiado por los sacerdotes y los reyes. Y los falsos profetas vestían ropas delicadas y se comportaban humilde y discretamente entre reyes y sacerdotes, para merecer grandes nombres y cosas. Entonces, el verdadero profeta surgió de la nada, de ninguna de sus organizaciones. ¿Dónde hay un pasaje en la Biblia donde Dios haya tomado a un sacerdote y lo haya convertido en profeta? ¿Dónde ha tomado Dios a un teólogo eclesiástico, hombre con formación teológica, y lo haya convertido en profeta? Nunca en la historia de ningún lugar, en ninguna época, lo ha hecho. Tiene que alejarse de ese sistema y traerlo a la luz. Y eso es lo que ha hecho aquí. 36 Jesús, cuando nació en Belén de Judea, de una familia pobre, sin antecedentes conocidos, solo de la tribu de Judá, y sus padres eran del linaje de David, y tuvieron que ir a pagar impuestos. Y allí estaba él, un jovencito, sin hacer nada más que destruir las iglesias. Y lo odiaban. Y no podían decir nada más que los milagros que hacía ese hombre. Pedro expresó eso en el día de Pentecostés. Jesús, de Nazaret, un hombre aprobado por Dios entre nosotros, porque Dios estaba con él. Y no quería añadir nada a su palabra. Para que fuera más claro. Él era Dios hecho carne con nosotros. Dios con nosotros. Hechos 2, 22 Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. 37 Y la otra noche, Moisés, de pie con la mano en el seno, eso era Dios en Moisés, guardando los secretos de su corazón, la extendió, blanca por la lepra. Luego la retiró a su seno y la sanó, y luego la extendió de nuevo hacia nosotros cuando envió al Espíritu Santo, que era Dios, de nuevo, en otra forma, en el día de Pentecostés. Y lo rechazamos. No queremos eso. Así lo hicieron entonces. Así probablemente lo hacemos hoy. 38 Vemos que cada uno tiene su propia interpretación. Por eso es tan confuso. Pero, como saben, la Biblia dice que esta palabra no es de interpretación privada. No necesita una interpretación presbiteriana. No necesita una interpretación bautista. Tampoco necesita una interpretación pentecostal. Dios es su propio intérprete. Dijo que lo haría, así que simplemente lo hace, y eso lo resuelve. Por eso ven la palabra de la promesa ungida y luego no pueden recibirla. Porque es contraria a sus credos. 2 Pedro 1, 20 Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 39 ¿Cómo sería el Mesías, el ungido, y qué haría? Estaba lejos de su entendimiento. Y luego, cuando se les leyó de las Escrituras lo que haría, seguían sin entenderlo. Porque cuando estos magos descendieron de Babilonia, estaban al noreste de Jerusalén, y miraron hacia abajo y vieron esa estrella que se dirigía hacia el oeste. La siguieron durante 2 años, cruzando el río Tigris, los valles y Sinar, y descendiendo, llegando a la ciudad capital de todas las religiones. La religión más grande del mundo, en el templo, en Jerusalén. Y recorriendo las calles, decían, ¿dónde está? ¿Dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? Nadie sabía nada al respecto. Era extraño. 40 Incluso conmovió al Sanedrín, convocó a los eruditos y dijo, lean en las escrituras donde un Mesías. Y fueron a buscar las escrituras y leyeron que Micueas dijo, de Judea, Belén de Judea, ¿no eres tú el más pequeño entre todos los príncipes? Pero de ti saldrá este gobernador. En lugar de investigar, simplemente lo descartaron. Bueno, es un montón de fanatismo. Por eso los pastores captaron el mensaje. Tienen su propia interpretación, por lo tanto, pierden la verdad. Mateo 2, 5 Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Mateo 2, 6 Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernador, que apacentará a mi pueblo Israel. 41 Pero como siempre, cuando él vino, vino exactamente como la palabra decía que vendría.
En nuestro texto de esta mañana, entró en la ciudad exactamente como la palabra decía que vendría. Y dijeron, ¿quién es? ¿Entienden lo que quiero decir? Debían saber quién era. Y aquí, no el mundo exterior, sino el mundo eclesial dijo, ¿quién es? ¿Quién es este? Cuando, allí, las escrituras habían dicho claramente que así es exactamente como él vendría. Y dicen, ¿quién es? ¿Quién es este sujeto? ¿A qué viene tanta emoción? Dejen de hacer tanto ruido. Nos pone nerviosos. Lo mismo por lo que habían orado estaba allí mismo, a su alcance, y no lo reconocieron. Y él vino exactamente como la escritura decía que vendría. Y si lo hace hoy, vendrá tal como la escritura dice que vendrá. Siempre viene con el sabor de la palabra de Dios, y no con el sabor de la idea de algún teólogo. 42. Por cierto, ¿sabías que la palabra de Dios nunca llegó a un teólogo? Busca las escrituras donde sí llegó. La palabra no llega a los teólogos. Para nada. Pero verás, si la palabra se manifestara hoy, la palabra para nuestros días, sería con el sabor de la palabra de Dios. No con el sabor de la idea de alguien. Dios tomaría su palabra, la que prometió para este día, la ungiría, y sucedería. Eso es todo. No hay manera de evitarlo. Lo hará de todas formas, sin importar lo que diga la iglesia ni lo que crean los demás. Dios lo hará de todas formas. Muy pocos lo sabrán. Así es, muy pocos. Siempre fue así. 43. Verán, con su propia interpretación, no podían hacer nada más porque se inclinaban a lo que la iglesia les había dicho. Pero él vendría, siempre venía entonces, lo hizo entonces, mejor dicho, y lo haría cada vez que viniera, y todo lo que hiciera, sería según el sabor de la palabra. Por lo tanto, no podemos confiar en lo que digan los demás. Solo hay una cosa en la que podemos confiar, y es la palabra. Y la palabra es Dios. Y la palabra ungida hace al Mesías. La palabra ungida de la hora. ¡Qué hermoso! No entendieron la palabra. La correcta, tenían, la palabra siempre es correcta, pero su interpretación de ella era errónea. Me pregunto si esta gran obra, este concilio ecuménico que tenemos hoy en el mundo, y el Consejo Mundial de Iglesias formándose juntos, nos unen a todos, me pregunto si se dan cuenta de que eso es exactamente lo que las escrituras dijeron que harían. Pero creen que es lo más maravilloso del mundo, que todos podamos unirnos y ser uno. Dijo, Jesús oró para que fuéramos uno. Es cierto. Pero no de esa clase. Él dijo, sean uno como yo y el Padre somos uno. Sí, sean de esa clase. Entonces, ¿cómo será eso? La palabra y nosotros seríamos la palabra ungida. Esa es la unidad de Dios. La unidad de Dios es la palabra ungida en ti. Y entonces te conviertes en un hijo, un Mesías, de la era. Juan 17, 22. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 45. Ahora encontramos que la gente es muy similar. La gente no cambia. Estaban divididos en 3 grupos. Y veremos eso por unos minutos. Sé que me voy a retrasar un poco, si les parece bien. Soy muy lento, simplemente, no sé. Entro y escribo las escrituras y pequeñas notas. Y luego llego y el Espíritu Santo toma una, y griega. Parece que no tiene fin. Sigue así. Pero, ahora, a nuestro texto. 46. Allí estaban divididos en 3 grupos diferentes, con 3 opiniones distintas. Algunos creían en él. Otros lo odiaban. Y algunos no sabían qué hacer. Así es como nos fue. Prediqué, creo, en esta iglesia una vez. Creyentes, falsos creyentes e incrédulos. Esos 3 en el grupo, lo vemos en todas partes. Estos 3 también están en el grupo, viendo que este siempre ha sido el estado de la gente. Podemos remontarnos mucho tiempo atrás y comprobar que ese siempre ha sido el estado de la gente. Siempre han estado en esa condición. Entonces, viendo que siempre ha sido así, nos inclina a creer que Dios diseñó a la gente para que fuera así. Pues, Él hará que su enemigo lo alabe. Todo, Pablo, escribiendo en Romanos, capítulo 8, dijo, oh, hombre necio. ¿Puede acaso el barro decirle al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿No tiene poder para hacer un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y si no hubiera hecho la noche? Nunca apreciarías el sol. Si todo hubiera sido sol, no sabrías apreciarlo. ¿Y si no hubiera habido enfermedades? Nunca sabrías apreciar la buena salud. ¿Y si no hubiera habido gente malvada? ¿Y mujeres malvadas? Una buena mujer no sería honrada, el honor no le pertenecería, porque todo es así, es una cosa plana. Pero es una ley de contrastes. Romanos 9, 20. Pero, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?
Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Romanos 9, 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? 47. Dios lo hace así. Uno para ser tan deshonroso, para mostrar al honorable. Uno para estar tan equivocado, que se muestra, si no lo fuera, eso sería lo correcto. Si no lo hubiera, no puede haber un dólar falso hasta que haya un dólar real. Y luego el falso es, si simplemente se hizo falso para empezar, entonces sería el verdadero. Pero es una copia. No puede haber pecado hasta que haya justicia. Porque la justicia es lo correcto, y el pecado es la perversión de la justicia. En otras palabras, una verdad es una verdad. Una mentira no puede ser una mentira hasta que haya una verdad primero, para pervertir esa verdad en una mentira. Entonces todo pecado no es más que justicia pervertida. Por lo tanto, hay un sistema en el mundo. 48. Dos sistemas. Uno es el correcto y el otro es un sistema pervertido. Uno es la palabra de Dios, que es correcta. Y la palabra de todo hombre es mentira. Este sistema denominacional que tenemos hoy, que forma un Consejo Mundial de Iglesias para marcar la marca de la bestia y que surjan juntos, es incorrecto. Y los hombres se están adentrando ciegamente en él. Dios ya lo puso en la tierra para que los libere. Pero creen que es fanatismo. No lo quieren. Lo rechazan. Creen que tienen que hacer algo al respecto. Tienen que crear su propio sistema. Dios ya tiene el sistema aquí, su palabra. Pero nosotros no queremos eso. Así que nos encontramos hoy, igual que entonces. 49. Ahora, viendo que la gente está diseñada para ser así, fíjense, dicen, sé que me toma mucho tiempo, pero no quiero seguir viendo eso porque me pone nervioso. La política. Ahora tomemos como ejemplo, veamos si la gente está diseñada para estar en tres clases. Tomemos la política. Hay algunos que están apasionados por un hombre. Y otro grupo lo odia. Y otro grupo no sabe qué hacer con él. No saben cuál, y eso los confunde. Este hombre dijo: oh, es un gran hombre. Nos convertirá en el mejor presidente. El otro dijo: no es más que un renegado. Entonces el intermedio dijo: ahora no sé qué hacer. Vean, estamos diseñados así. Estamos hechos así. Así son los seres humanos. Tenía que ser así para cumplir la gran economía de Dios. Y para lograr lo que Él va a lograr en la tierra, el hombre tuvo que ser diseñado así. Uno tiene razón, el otro está equivocado, y el otro está entre ambos. Siempre ha sido así. 50. Fíjense, hacen eso cada vez que no saben, el hombre en el medio, es un mal lugar porque uno puede mostrar el asunto, porque cree que tiene razón. El otro puede mostrar por qué cree que está equivocado. Y el que está en el medio no sabe nada del asunto, no sabe qué camino tomar. Y así es como funciona en la religión. La gente hace lo mismo hoy en día con respecto a su destino eterno. Ahora vamos a doler, solo un minuto. Lo hacen con respecto a su destino eterno. Un hombre bajará aquí a esto, a comer. Y si encontrarás una araña en tu tazón de sopa, querrías demandar a esa empresa o a ese restaurante. ¿Por qué no comerías esa sopa? Estaría envenenada. No la tomarías en absoluto, una cucaracha grande o algo hervido en un tazón de sopa. ¿Por qué no la tomarías en absoluto? Te enfermará pensarlo. Pero aún así, permites que un grupo de teólogos te metan por la garganta algo que te alejará a millones de kilómetros de Dios, y te lo tragas. ¿Cuándo el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios? Es una cadena que tu alma sostiene sobre el infierno. Y como he dicho antes, una cadena es tan fuerte como su punto más débil. Un eslabón para romper, eso es todo lo que tienes que hacer. Romper uno de ellos. Eso es todo. Los demás se sueltan con ella. Es tan fuerte como su eslabón más débil. Deuteronomio 8, 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo 4, 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4, 4. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 51. Ahora, y alguien que sabe que si comes esa sopa con veneno de araña, probablemente te enfermarás. Tendrías que ir al hospital, que te hagan un lavado de estómago y pasar por un mal rato. Y podría matarte. Pero vaya. Nunca irías a un lugar así. Nunca querrías volver a cruzar la puerta, por miedo a envenenarte y morir.
Y entonces te alistarías, te inscribirías en los libros y lucharías por la misma causa que dice la Biblia. No se trata de condenar tu cuerpo, sino de enviar tu alma al infierno. Qué extraño que la gente haga eso. Toma su destino eterno, lo basa en algún término teológico. Y puedes llevarles las escrituras y decirles, esto es lo que dice la Biblia. Aquí está. Y el teólogo lo analiza. Bueno, eso fue para otro día. Y lo escuchas. ¿Ves lo que dice Dios? Un verdadero cristiano solo escucha esa palabra, eso es todo. Los hombres de Dios viven de ese pan. 52. Fíjense, algunos creen en la palabra. Otros creen en la interpretación de su denominación. Y otros, debido a esta confusión, no saben qué creer. Algunos dijeron, oh, este Consejo Mundial de Iglesias, eso será lo importante. Nos hará a todos uno. Ah, eso es precisamente. Y otros dicen, pues, es del diablo. Aquí está en las escrituras. Entonces, el hombre que no se toma el tiempo de orar y buscarlo, dijo, oh, olvídalo. Olvídalo. Es tú, por tu declaración, hermano, por tu posición, por el término que tomes, lo que te enviará a tu destino eterno donde estarás para siempre. No hagas eso. 53. Nos corresponde reflexionar cuando surge algo así, como una pregunta, como en los días de Jesús. Cuando llegaron, la iglesia dijo, oh, es solo un renegado. No tiene nada de especial. Pero uno dijo, escudriñen las escrituras. Él dijo, en ellas creen tener la vida eterna, y ellas les dicen quién soy. Entonces, hombres y mujeres, de cualquier condición cristiana o interés en su destino eterno, deberían escudriñar las escrituras y ver quién era él. Entonces la pregunta no sería, ¿quién es este? Dirían, aquí está. Esa es la diferencia. Mira, son los hombres, simplemente son propensos a ser así. Algunos están ordenados a eso. Es difícil decirlo, pero es cierto. Lo demuestra. 54. Hoy en día, algunos dicen, creo en la palabra. La palabra es verdad. Cada palabra. Otros dicen, nuestros pastores aprenden ese tipo de, saben qué decir al respecto. Otro dijo, bueno, no sé. Me uní a este. No me gustó. Fui para acá y me uní a este. No sé a cuál pertenecer. Así era entonces, el mismo grupo. Bueno, siempre ha sido así, desde el principio, y siempre lo será. 55. Ahora, consideremos la verdad bíblica sobre este asunto y veamos si es correcta. Solo por unos minutos, Adán, al principio empezó así, y como lo entendemos hoy, no ha cambiado nada. Adán era creyente. Satanás era incrédulo. No creía en la palabra. Así que atrapó a Eva, quien no estaba segura de si era correcta o no. Satanás, el incrédulo, Dios dijo, el día que comas de él, ese día morirás. Satanás dijo, eso no es correcto. Y él no lo creyó. Adán sí lo creyó. Así que trabajó en el que estaba en el medio. Simplemente no podían distinguir, ella simplemente no podía distinguir. Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 56. Ahora, observen, la mujer aquí representa la futura iglesia denominacional llamada la novia. Todo surgió en Génesis. Es una semilla. Empiezan en Génesis. Se verán más claros. Ahora, ella representa la iglesia de hoy, porque algunos dicen que ahora, como los presbiterianos y luteranos, y algunos de los que se acercan, estos empresarios, etc., nos gustaría queremos el bautismo del Espíritu Santo. Nos gustaría recibirlo. ¿Se dan cuenta del día en que podríamos estar? Podría ser que nunca lo reciban. ¿Saben qué Jesús dijo? Cuando ellos, la Virgen dormida. Ahora, recuerden, la Virgen dormida vino a pedir aceite. Todo estaba sellado. No lo recibió. Nunca lo recibió. ¿Se dan cuenta de que después de que la novia se haya ido, arrebatada al cielo, las iglesias seguirán existiendo, la gente creerá que se está salvando y todo, como siempre? Continuarán como en los días de Noé. Siguieron comiendo, bebiendo y todo como siempre. No lo sabían, pero la puerta estaba cerrada. Y podría ser, amigos, que la puerta se cerrara en cualquier momento. Quizás ya, por lo que sé. No lo sabemos. Mateo 25:8. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mateo 25:10. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. 57. Solo habrá unos pocos que sigan adelante.
Sabemos que como en los días de Noé, 8 almas fueron salvadas, así será en la venida del Hijo del Hombre. Solo habrá unas pocas almas salvadas. No digo 8. Podrían ser 800 o... no sé cuántas. 8.000. No sé. 8 millones. Pero vean, la novia no estará compuesta solo por el pequeño grupo que hay aquí en la tierra ahora. En la séptima vigilia, cuando él vino, todas esas vírgenes levantaron y prepararon sus lámparas. Desde tiempos inmemoriales, todos los que creyeron en la palabra ungida a lo largo de los siglos, salieron. Como la pirámide, la base, y vamos, pero la piedra angular tuvo que venir a recogerlo todo para convertirlo en una pirámide. Unirlo. Ahora, la novia estará compuesta por todos aquellos a lo largo de los siglos que han creído y aceptado a Cristo como su Salvador. 1 Pedro 3, 20, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 58 Eva no estaba segura. Adán le dijo. Dios te dijo, cariño, el día que comas de él, ese día morirás. Pero él dijo, Satanás dijo, seguro que no puede ser correcto. ¿Te imaginas que un padre trataría a sus hijos con algo así? Seguro que no es así. ¿Y a qué se dirigió finalmente? Recurrió al seguro. Y eso es exactamente lo que hace la iglesia hoy en día. Oh, seguro, somos una gran iglesia. Somos un gran pueblo. Llevamos mucho tiempo, todo esto que llaman fanatismo por aquí, esto que llaman bautismo del Espíritu Santo y todo eso es una tontería. Eso, no existe tal cosa. Ah, seguro, pago diezmos. Voy a la iglesia. Mi madre iba a... Seguro que Dios, pero Dios dijo algo diferente. Mira, de esta la Odisea, para mostrar que ya terminó. Que ella ya está sellada allí, y Cristo está afuera. Nunca dijo que regresaría, ¿sabes? Así lo encontramos hoy, difundiendo la palabra, como siempre. Génesis 2, 17, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 59 Ahora, fíjense, Moisés, la palabra ungida, o como sea que lo llamemos, espero que entiendan cuando digo que él era el Mesías. Él era la palabra ungida prometida para ese día. Moisés lo era. ¿Lo creen? Claro, la palabra Mesías significa el ungido. Ahora bien, Noé fue el ungido de su época. Abraham, quien habló, que habría, su pueblo había peregrinado 400 años en cautiverio, y serían sacados por una mano poderosa, y lo que él mostraría, sus señales y maravillas, y las generaciones venideras, y lo que haría. Y Moisés estaba allí, esa palabra ungida de ese día. Por eso podía poner su mano en el seno. ¿Por qué? Estaba de pie en la presencia de Dios. Amén. La gran gloria de la Shekinah lo rodeaba. Cada movimiento que hacía representaba a Dios. Ahí es donde la iglesia debería estar parada ahora. Correcto. En lugar de eso, nos embarcamos en una especie de rabieta de alguna denominación. 60 Pero Moisés se sintió atraído y se apartó. Allí estaba aquella columna de fuego colgando de aquella zarza. Y allí estaba Moisés, ungido. Sin duda, el hombre ni siquiera sabía lo que hacía. Los símbolos que recibió cuando estuvo allí con su cayado de pastor, sabiendo que sería una vara en el desierto, se transformaron en serpiente y luego en expiación. La serpiente actuó en el desierto. Todo lo que hizo, eran señales y voces que hablaban al pueblo. Había algo relacionado con él. Y Moisés quizá ni siquiera lo supiera, pero él era la palabra ungida de aquel día. Era el mensajero ungido. Así que, si él era el mensajero de aquella hora, era el Mesías de aquella hora. Era el ungido. Ahora bien, él, Josué y Caleb eran los creyentes del grupo, fíjense, e intentaron enseñar a otros la verdad. Pero vean, Satanás, Datán y Coré causaron la muerte de otros en el desierto. Ahora bien, ¿cuál era el problema? 61 Dios había llamado a Moisés. Él no quería ir. Esos profetas tenían tantas cosas que hacer hasta que, era algo difícil. No querían salir y ser despreciados. Querían tener compañerismo, entrar con los demás y estar con los hermanos. Pero, verán, tal como, creo, no recuerdo qué profeta fue, dijo, sí, no quiero hacer esto, en otras palabras, pero mi corazón se encenderá. – Dios ha hablado y debo cumplirlo. Ya sea que les gustara, si lo crucificaran, si lo apedrearan,
Lo que hicieran, Dios había hablado en su corazón, y debía decirlo. No para ser diferente, sino para ser obediente. La obediencia es mejor que los sacrificios. El prestar atención, que la grasa de los carneros. Mira, estaba en su corazón. Debía hacerlo. Era su vida. No podía contenerlo. Había algo, una pulsación, que los impulsaba. No podían bendecirlo ni maldecirlo. Dios tenía tanto control sobre él que era su voz, su acción. Aleluya. Dame una iglesia tan completamente ungida por Dios que cada acción y movimiento sea así, dice el Señor, camina en esa gloria de la Shekinah. Les mostraré a un Mesías ungido por Dios de pie sobre la tierra. 1 Samuel 15, 22 y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en obedecer a su voz? Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. 62 Allí estaba Moisés junto a la zarza ardiente en la gloria de la Shekinah. De pie, ungido, apenas sabía lo que hacía. Simplemente obedecía la voz. Mete la mano en el seno. Sácala. Toma esa vara. Conviértela en serpiente. Vuelve a arrojarla. Dijera lo que dijeran los demás, él lo hacía. Dijo, Señor, muéstrame tu gloria, y estoy listo para ir a Egipto. No soy un hombre elocuente. No sé hablar bien. Pero déjame ver tu gloria. Y se la mostró. Y descendió y tomó estas mismas cosas para demostrar que era el Mesías ungido. Ese hombre recogió polvo de la tierra y lo arrojó al aire, y moscas y pulgas volaron de ese polvo, y cubrieron la tierra. ¿Quién podría crear, sino Dios? Tomó agua del río y la derramó sobre la orilla. Y cada gota de agua en Egipto se convirtió en sangre. ¿Quién podría hacer eso, sino Dios? ¿Qué era? Estaba tan entregado a la palabra ungida de Dios que se convirtió en el Mesías. Los egipcios intentaron rechazarla de esta manera, los incrédulos intentaron rechazarla. Los falsos creyentes intentaron su plan. Pero la palabra de Dios los llevó directo a la tierra prometida. Así es. Fueron ungidos. Él era el Mesías. 63 Ahora surge la pregunta en el desierto. Aquí es donde trae, miren, hermanos míos, quiero que observen. Recuerden, estas personas disfrutaban de sus bendiciones. Disfrutaban de la predicación de este profeta, este ungido. Le creyeron. Lo siguieron. Pero surgieron en el desierto dos llamados, Datán y Coré. Dijeron, esto tiene que ser cosa de un solo hombre. Moisés cree que es el único llamado por Dios. No querían ese mensaje unipersonal. No, no lo querían. Y Dios nunca trató con más que una persona a la vez. Siempre es un mensaje unipersonal. Cuando trató con la gente, más allá de una sola persona, es un individuo. No es un grupo. Cada uno de ustedes es responsable ante Dios. Dicen, oh, lo creo. Simplemente, lo que hacen, simplemente lo consideran. Consideran un pensamiento. 64, aquí hay una mujer. Soy un hombre joven, esperando casarme. Ella cumple con todos mis requisitos. Es una cristiana encantadora. Lo parece, se viste como tal, actúa como tal, vive como tal. Admito que sería una buena esposa. Pero no es mía hasta que la tome como mía. Así es el mensaje. Puedes simpatizar con él y decir, es correcto. Pero tienes que aceptarlo tú mismo para formar parte de él. Entonces tú y el mensaje se vuelven uno. Entonces la unción está contigo, como está con los demás. 65 Ahora bien, Satanás no lo creyó. Datán, consiguió que Datán y los demás no lo creyeran, y causó la muerte de todos. Pero usted dice, un momento, hermano Branham, usted dijo, 3. Moisés, Josué y Caleb. Exactamente. Eso era lo que había. Pero aquí solo dice, 2. Dice aquí que había dice, el Satanás sobrenatural. Pero también había un Dios sobrenatural ungiendo a estos 3. Ahora bien, Satanás solo está ungido. Pero el otro viene, observen por unos minutos. Entra en escena, se llama Balaam. Es un profeta amante del dinero, un supuesto profeta, un falso profeta. 66 Siempre hay profetas de todo tipo. Y siempre con Israel y junto con el grupo, siempre había profetas. Ellos. Profetas que enjabonaban, profetas que vendían a vendedores ambulantes, que andaban buscando la buena palabra del rey, y una ayuda, griega. Bueno, como acá, que tenía 400, todos vestidos con ropa eclesiástica. Y le dijo al gran rey de allá arriba, Josafat, claro, tengo 400 profetas hebreos, todos bien entrenados. Y todos vinieron y profetizaron.
Pero ese hombre tenía suficiente de Dios en él para saber que eso estaba mal, porque sabía que Elías había maldecido aquello. ¿Y cómo podía Dios bendecir lo que él había maldecido? No podía hacerlo. Dijo, ¿tienes uno más para que podamos preguntarle? Dijo, sí, tienen uno aquí, Micaías, hijo de Imla. Pero, dijo, lo odio. Dijo, no para de condenarme y de hablarme mal. ¿Cómo podía rugir el león? Dios había hablado. ¿Quién no podía decir la verdad? Cuando era contrario a la palabra de Dios, tenía que maldecirlo. Siempre ha habido falsos profetas. Pero siempre ha habido verdaderos. Recuerden, no había una escuela entera de ellos. Había uno solo. Y así es en cualquier época. Así es hoy. Un Reyes 22, 8 y el rey de Israel dijo a Josafat, aún queda un hombre, Micaías hijo de Imla, por medio del cual podemos consultar al Señor. Pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno acerca de mí, sino lo malo. Y Josafat respondió, que el rey no diga eso. 2 Crónicas 18, 7 y el rey de Israel dijo a Josafat, aún queda un hombre por medio del cual podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca me profetizaba lo bueno, sino siempre lo malo. Se trata de Micaías, hijo de Imla. Y Josafat respondió, que el rey no diga eso. 67 El profeta del día es esta palabra. Así es. El profeta de hoy no es tan diferente como todos los demás, hay un profeta metodista, un profeta bautista, un profeta pentecostal, todo tipo de profetas por todo el país. Pero aún así, hay un solo profeta verdadero, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es. Jesucristo. Y Él es la palabra. Así es. Él es la palabra ungida del momento. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 68 Fíjense en él ahora, mientras avanzamos. Descubrimos que Josué y Caleb, y luego aparece Balaam, el profeta asalariado. ¿Qué hizo? Pasó por alto cada palabra de Dios, después de que Dios se la mostró. Representa la denominación hoy. Lo mostraremos en unos minutos, Datán, lo que era él y lo que eran los demás. Balaam representaba la denominación. Una persona que no debería saberlo mejor. Sabía que estaba mal. ¿Pero qué hizo después? Dios le dio una advertencia, y aún así la pasó por alto. Estaba tan obsesionado con el dinero y la popularidad que podría pertenecerles. Y lo mismo hacen las iglesias hoy, entrando directamente en ese Consejo Mundial de Iglesias. Y cada advertencia está resonando por todo el país, y señales y prodigios en estos últimos días. De todos modos, entran directamente en ello, porque aman la alabanza de los hombres más que la palabra de Dios. Tengo un buen amigo por ahí que predica ese mensaje. Es pentecostal, y le habla a la gente, intentando unir a la iglesia. Dice que debemos participar en este movimiento ecuménico. Algunos en ellos, la Iglesia de Cristo. Muchas de estas denominaciones ni siquiera creen en el nacimiento virginal y en todas esas cosas diferentes, y todas pertenecen a eso. ¿Cómo pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Entonces, dijiste amén a eso, y ahora me pregunto, ¿cómo puede alguien decir que es cristiano y está lleno del Espíritu Santo, y negar que esa palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos? El Espíritu Santo en ti acentuará esa palabra, cada palabra. Amén. 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 Cuando la palabra dice algo, dices, es verdad. Amén. Porque estás de acuerdo con la palabra. Estás de acuerdo con Dios. Tú y Dios son uno. Dios está en ti. Eres su hijo o su hija, lo cual te convierte en un Mesías para él, la palabra ungida viviendo en ti. Amós 3, 3 ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? 70 Fíjense, Balaam se cruzó con todo esto. Era una denominación perfecta y una respuesta perfecta a sus gustos. Eso era lo que Datán quería. Eso era lo que Coré quería. Querían crear una organización. Dijeron, tenemos hombres santos por todos lados. No importa cuán perfectos sean dos hombres que caminan juntos, hay una diferencia entre ellos. Nuestras narices no se parecen. Nuestras huellas dactilares no se parecen. Hay muchas cosas en nosotros, sin embargo, podemos hacernos una transfusión de sangre, incluso a gemelos, y aún así son diferentes. Entonces, Dios simplemente mete a una persona en ese columpio, y la otra cree en eso. 71 Él creó a un hombre, y de ese hombre a muchos hombres. Así como todos mueren en Adán, todos viven en Cristo. Él creó un camino de muerte, y todos caminaron por él. Y creó un camino de vida, y hay muchos caminos que tienen vida. De un hombre, no murieron 12 hombres. 12 hombres no tuvieron que pecar.
Un hombre cometió un pecado. Un hombre pagó la pena completa. Ya no es necesario arrastrarse de rodillas, rezar Ave Marías y todo eso, ni rendir homenaje a los muertos. Jesús murió para que el don de Dios fuera gratuito. Pagó la deuda por completo. Pero, como ven, queremos tener algo más que decir al respecto. 72. Fíjense en esto. Estos hombres se acercaron y dijeron: bueno, intentas convertirte en el único hombre del grupo. ¿Te crees el único? Y Moisés estaba agotado. Regresó y dijo: Padre, dijo, apártate de ellos. Todos los que están del lado de Dios, vengan aquí. Y abrió la tierra y se los tragó. ¿Es cierto? Piénsenlo, hermano. Ay. ¿Por qué no le creyeron? ¿Por qué no creyeron que este Moisés era ese líder de Dios? ¿Por qué querían pelear con él? Siempre murmurando y quejándose, cuando vieron la mano de Dios y se sometieron, y Moisés, Dios había demostrado que Moisés era su Mesías ungido. Y entonces, en el fondo de su corazón, anhelaban algo diferente. Números 16, 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números 16, 21. Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Números 16, 26. Y habló a la congregación, diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis nada suyo, para que no perezcáis en todos sus pecados. Números 16, 32. Entonces la tierra abrió su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los varones de Coré, y todos sus bienes. ¿Qué les pasó a ustedes, los pentecostales? Hace unos años, salieron de ese caos llamado denominación para convertirse en pentecostales. ¿Por qué querían volver a entrar en él? La cáscara tenía que salir. El grano aún no había llegado. Fíjense, así lo hicieron. Estaba en su corazón. Tenían que hacerlo. Ahora, vean, Datán tuvo la idea de que todos podrían hacer una gran religión de ello. Incluso el apóstol Pedro tuvo la misma idea en el monte de la transfiguración. Dijo: construyamos 3 tabernáculos aquí, uno para Moisés, otro para la ley y otro para los profetas, y mientras aún hablaba, descendió una voz que decía: este es mi hijo amado. Escúchenlo. Fue entonces cuando miraron hacia atrás y solo vieron a Jesús. Allí estaba. Él era la palabra. Eso es todo lo que tienen que oír, esa palabra. Ese es Él en cualquier época. Vean lo que dice la palabra para esa era, y observen cómo Dios la unge y la acompaña. Eso es todo. Mateo 17, 4. Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9, 5. Respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Marcos 9, 7. Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía: este es mi hijo amado. A él oíd. Marcos 9, 33. Y llegó a Capernaum. Y estando en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Marcos 9, 35. Y sentándose, llamó a los 12, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. 74 siguieron la columna de fuego hasta la tierra prometida. Los que llegaron hasta el final lo hicieron, los demás perecieron. Fíjense, querían que la palabra se mezclara con el mundo, lo cual los llevó al error. Y observen lo que les hizo. La palabra, la perdieron porque no aceptaron la palabra ungida. Vean, hay que tener la falsificación, primero hay que tener la verdadera, para hacer una falsificación a partir de ella. Y allí la tenían, y Dios demostró que no estaba con ella. 75. Piensen en cuán perfecta se les había dado a conocer la palabra, al vindicarse ante ellos. Todo lo que Moisés profetizó se cumpliría. Que él los había llamado para llevarlos a esta tierra prometida. Todo lo que Moisés profetizó sucedió, allí mismo. Ni una palabra falló. Qué privilegio debería haber sido saber que caminaban por el desierto, y allí, después, cuando les dio el mensaje, primero tuvieron que creerlo. Pero después de que lo sacó de allí, Dios dijo: les demostraré que yo soy la columna de fuego que encontraron en el desierto. Así que dijo: reúnanlos a todos alrededor del monte. Y descendió a la cima del monte Sinaí.
Y Dios comenzó a hablar con voz potente. Y el pueblo dijo, no dejen que Dios hable. Dejen que Moisés hable. No dejen, Dios dijo. No les hablaré más así, sino que les levantaré un profeta que hablará en mi nombre. Así que descubrimos que eso es lo que Dios siempre ha hecho. ¿Por qué no pudieron ver eso al principio? Vieron todo esto y luego murmuraron contra el mensaje que los llevaba a la tierra prometida. Que los había iniciado bien, y los llevaba a la tierra prometida. Pero aún así, tuvieron que murmurar. Piensen en qué perfecto, cómo podrían haber caminado cada día, caminando con el Señor. Qué vida tan maravillosa, en pleno desierto. De noche, comieron el maná de la mañana, que cayó durante la noche. Éxodo 20, 18. Y todo el pueblo veía los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron a lo lejos. Deuteronomio 18, 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. 76. ¿Sabes? Se volvió tan común para ellos que dijeron, nuestra alma tiene asco de este pan. Y así ha sido con nosotros. Pienso en los pequeños grupos que, en mi pequeño ministerio, por todo el país. Viendo no solo sanidad y cosas así. Eso siempre ha sido. Sanidad. Dios siempre ha tenido una vía de sanidad en algún lugar. Incluso tuvo un ángel en un estanque una vez. Y él, todo tipo de cosas. La serpiente de bronce en el desierto. Siempre ha habido símbolos de sanidad. No me refiero a eso. La sanidad es algo que atrae la atención de la gente. Cualquiera dona a un servicio de sanidad. Donan a un festival de música. Pero cuando se trata de una pobre alma perdida, no tienen nada que ver con eso. ¿No es cierto? Tenemos todo, para una pobre alma perdida. No quiero tener nada que ver con eso. Dejan que ande a tientas en cualquier cosa. Diga, está bien, él pertenece a la iglesia. No le hará daño a nadie. Números 21, 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque no hay pan, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. 77. Pero ahora, encontramos aquí, cerrando rápidamente. Piensen en lo perfecto que fue. Repaso los días que hemos estado aquí en esta tierra. Miren lo que el Señor Dios ha hecho. Comenzó con grandes señales, prodigios y milagros, que todos disfrutamos. Luego observen, luego viene el mensaje detrás de esto. Observen lo que ha sucedido. Caminando correctamente, no solo ustedes, hombres con ustedes. Vean un grupo de ángeles bajar del cielo, sacudir toda la tierra, simplemente quédense allí. Y los periódicos lo publican. Cuando se predijo con meses y meses de anticipación que sucedería. Allí estaba él, y dijo, el tiempo está cerca, regresen. Abran los 7 sellos de los misterios que han estado ocultos durante las reformas y demás, sáquenlo a la luz. Luego viene la predicación de la simiente de la serpiente, y cosas así. ¿Y qué hace el clero? En lugar de decir, pues, Lutero dijo esto o aquello. Simplemente, nunca lo verán. Pero qué privilegio es para nosotros los que creemos, caminar en la presencia de Dios, todos los días. 78. Párate allí y observa un torbellino descender del cielo. Partió una montaña por la mitad, allí donde estábamos. Cortó las copas de los árboles y cosas así. Y una ráfaga de la palabra salió y la sacudió 3 veces, diciendo, miren cómo se dirige hacia la costa oeste. Fue directo hacia allá y sacudió Alaska. Y ahora baja por la costa oeste. Exactamente. El día anterior, tomé una piedra y la lancé al aire y dije, así dice el Señor, la hora ha llegado, los juicios comenzarán en la tierra. Terremotos y todo lo demás ocurrirá. Y toda la costa oeste será sacudida y demás. Miren qué perfecto. Día tras día, todo exactamente como Él lo dijo. ¿Cómo podemos revertirlo, hermanos? Mantengamos nuestra fe en Él. Dicen, ¿quién es este? Sabemos quién es. Es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, la columna de fuego. En tiempos de Moisés, miren lo que hizo. Representó la columna de fuego hoy. Siempre es, ¿por qué no creyeron que Jesús era la palabra? Tenían una interpretación y un entendimiento equivocados. Al igual que Eva, ellos también los tienen ahora. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 79. Entonces Balaam y su doctrina les resultaron perfectas. Y encajaron a la perfección con su gusto. En la fiesta, miren, en la fiesta de los moabitas, vean, lo que dijo. Miren qué imagen es hoy, cómo se repite.
Los estoy reteniendo demasiado. Pero miren, fíjense, solo por un momento, en la fiesta de los moabitas. Si no pudo reunirlos de una manera, Balaam sí, y luego los organizó. Si no pudo maldecirlos él mismo, cuanto más maldecía, más bendecía a Dios. Simplemente mantuvo, 80 vean, eso es lo que les hizo a los pentecostales. Dijeron hace unos años, cuando todos ustedes empezaron. No llegarían a ninguna parte. No tenían nada que ofrecer. Se agotarían. Son solo un montón de fanáticos. Pero cada vez que intentaban maldecirlos, volvían a la carga. Dios seguía revelando su mensaje. Desde la antigua asamblea, allá en el principio, el concilio general. Luego, Él los trajo cuando recibieron el nombre de Jesucristo para el bautismo en agua. Entonces uno saltó para acá, y otro para allá, y uno se fue. Organizó esto y aquello. Dios siguió bendiciendo. Ahora, cuando vio que no podía maldecirlos, entonces, ¿qué va a hacer? Los va a organizar. Los va a traer, de todos modos todos somos uno, todos creemos en el mismo Dios. Así que eso fue precisamente lo que hizo Balaam. ¿Y no nos advirtió Judas sobre esto? Erraron en el camino en la doctrina de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Acaso Judas, el hermano adoptivo de Jesús, no nos advierte de esto en la Biblia? Son como Caín, desde el principio, el asalariado. El que iba a la iglesia, construía templos, construía un altar y sacrificaba. Erraron en el camino de Caín. Corrieron en el camino de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas lo explica todo tal como lo estamos haciendo esta mañana, aquí ante ustedes, como lo hemos estado haciendo. Todo está ahí. Judas 1:11, hay de ellos. Porque siguieron el camino de Caín, y se lanzaron tras el error de Balaam por soborno, y perecieron en la contradicción de Coré. 81 perecieron en la contradicción de Coré. Piensen en lo terrible que fue. Pensar en lo que Coré, mira, dijo. Ahora, todos subiremos a un banquete. Todos somos uno. Los moabitas creían en Dios. Eran los hijos de la hija de Lot. Todos creemos en un solo Dios. Fundamentalmente, tenían toda la razón. Observen a Balaam allá arriba, tan fundamental como cualquier buen bautista o presbiteriano hoy. Subió allí y allí estaba Israel, ese pueblo sin denominación, eran una nación. Israel no era una nación. Era un pueblo en ese entonces. Después de un tiempo, no quisieron seguir el camino de Dios. Querían ser como el resto de las naciones. Ahí fue cuando fracasaron. Pero mientras quieran permanecer con Dios, está bien. Judas 1:11, hay de ellos. Porque siguieron el camino de Caín, y se lanzaron tras el error de Balaam por soborno, y perecieron en la contradicción de Coré. 82 Balaam salió, miró hacia abajo y dijo, vaya. Sé que uno de esos ministros se casó con la esposa de otro hombre. Claro que tenían muchas otras cosas. Olvidó oír el grito del rey en el campamento. Nunca vio la roca herida ni la serpiente de bronce colgando allí como expiación. No se dio cuenta de que no estaban vinculados a ninguna organización. Estaban vinculados al pacto de Dios y andaban en él. Y Balaam dijo fundamentalmente, construyanme 7 altares. Eso era lo que Jehová requería. Eso era lo que Jehová conseguía de ambos lados. Muy bien, pongan 7 becerros encima. Eso era lo que estaban haciendo en ese campamento. Pónganme 7 carneros encima porque algún día vendrá un Mesías. Muy bien. Números 23:1. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 bueyes y 7 carneros. 83 En el fondo, ambos tenían razón. En el fondo. Pero un día, al ver que no podía convencerlo, dijo, si nos organizamos juntos, entonces. Y ahí fue donde cometieron su error. Y ahí fue exactamente donde Pentecostés cometió su error. Cuando se organizó de nuevo como el resto de las iglesias. No soy su enemigo. Soy su hermano. Algún día descubrirán que esa es la verdad. Puede que tarde un poco todavía, unas cuantas vueltas del sol, pero algún día verán que es correcto. Entonces la doctrina de Balaam los impactó, eso era lo que querían. Todos somos uno, así que ahí fueron. Todos sus profetas y todos los demás los acompañaron. Y en la fiesta, él mismo dijo, y todos creemos que hay un solo Dios. Creámoslo. Justo lo que habían estado buscando, exactamente. 84 Ahora bien, cuando los metodistas y los bautistas apenas pueden unirse debido a la organización, pero cuando llegue una organización maestra, donde todos podamos reunirnos, bien, dirán, los pentecostales nunca la aceptarán. ¿No lo harán? ¿Qué hicieron el otro día en Missouri?
Seguramente leyeron los periódicos, ¿no lo harán? No, no ustedes, los pentecostales. Pero no son ustedes, sino ese gobierno allá arriba el que los está moviendo. Esa es la cabeza que los está volviendo locos. Así es. No se dejen llevar por eso. Aléjense de esa cosa, esa es la marca de la bestia. Libérense de ella lo más rápido que puedan. Esa es una iglesia, es esa cabeza gubernamental la que los mueve. 85 Nunca habríamos entrado en guerra con Alemania ni con ninguno de los demás. Si algunos de estos grandes políticos se hubieran establecido aquí para fabricar nuevas armas y empezar, no quiero dinero manchado de sangre de mi propio hijo, que tiene que salir y morir por ello. Pero así es la política la que lo hace. Y el mundo entero está controlado por el diablo. Eso es exactamente lo que dijo Jesús. Y nunca estará bien hasta el milenio, cuando Jesús venga y tome el control. Pero ahora tenemos estos problemas. Apúrense para que podamos superarlos. 86 Justo lo que buscaban, justo lo que necesitaban. La victoria de Satanás en el banquete moabita. Y viene otra. Los está conquistando a todos de la misma manera. Espera. Todos a la vez. Piensa en lo que hicieron. Igual que antes. Nunca les tomó 3 o 4 años largos alargarlo. Ellos, el falso profeta, el hombre que pasó por alto la palabra de Dios, cada advertencia que Dios ha enviado a toda la nación, y les dijo, fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. No lo harán. Se quedarán allí. Ignoran la palabra de Dios, ignoran las palabras, ignoran las señales, ignoran lo que nos rodea. Siguen adelante. Lo vamos a tener de todas formas. Vamos a ir directo al otro lado. Tenemos que tenerlo. Eso es todo. Todos somos uno. ¿Ves la locura del diablo? Eso es lo mismo que hicieron en la fiesta de Niza, en Niza, Roma. Crearon una organización a partir de eso, y eso fue lo que sucedió. Satanás celebró una fiesta en Niza. ¡Ay, Dios mío! Y desde entonces, escuchen, voy a decir algo muy importante. Y ustedes, en una grabación, que quieran discutir sobre esto, que lo discutan consigo mismos, con la historia y la Biblia, pero no conmigo. 87 Escuchen. Cada vez que Dios envía un mensajero y comienza un mensaje, y cuando esa iglesia, cuando ese grupo de personas llega a la fiesta denominacional, ahí es donde lo hacen. Ahí es donde ustedes, las asambleas, lo hicieron. Ahí es donde ustedes, los unitarios, lo hicieron. Ahí es donde el resto de ustedes lo hizo, en su fiesta denominacional, lanzándose de nuevo a esa misma cosa que Dios maldijo desde el principio. Esa es exactamente la verdad. Cada vez que la iglesia alguna vez tuvo un avivamiento, en el tiempo de Lutero, luego ¿qué pasó? Metodistas, a lo largo de los siglos, Zwinglio, Finley, Finney, todos los demás, cuando tuvieron un avivamiento, ¿qué hicieron con él? Lo arrojaron directamente a una fiesta denominacional, y llamados con el resto de ellos, te pusieron una marca como el resto de ellos. Entonces tienes un grupo de hombres controlándote. El Espíritu Santo no puede moverse más allá. Eso es exactamente. Empiezas a predicar algo que la Biblia enseña, te gusta, y la denominación no lo cree, te expulsan de inmediato. Inténtalo una vez y comprueba si es correcto o no. Verás que es la verdad. Verás, en la fiesta denominacional, cada vez que los llaman, esa fiesta de Balaam, surgen problemas. Lutero, Wesley, Pentecostés y todos ellos son víctimas de ello. 88 Fíjense, fue entonces, aleluya. Cuando Moisés dio un paso al frente y dijo, ¿quién está por mí y por Dios? Amén. Fue entonces cuando el levita desenvainó su espada, recorrió el campamento y mató por completo todo lo relacionado con él. Amén. Todo. A todo hombre que tenía una mujer moabita, los mataron a la vez. Ha llegado la hora. ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde están los hijos de Aarón? ¿Algún miembro del sacerdocio dispuesto a usar la palabra de Dios, esta espada afilada de 2 filos? Dijo, ¿quién está por mí y por Dios? ¿Dónde está? Puede invitar, pero nadie responde. ¿Ven lo que quiero decir? No lo entendemos. Simplemente, algo anda mal. Fíjense, allí estaban, fue entonces cuando Moisés se puso de pie y dijo estas cosas. 89 Fíjense en el pecado que cometieron allí, cuando se unieron a Moab y los unieron, ese pecado nunca les fue perdonado. Voy a extenderme un momento en eso. Es tarde, pero un momento. Su pecado nunca les fue perdonado. Ninguno de ellos llegó a la tierra prometida. Jesús dijo perdónenme un momento, San Juan 6, Jesús dijo en San Juan 6, cuando dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto.
Eran pentecostales. Hermano, ellos comieron el maná, tuvieron el verdadero. Jesús dijo. Y todos están muertos. Han perecido. Han desaparecido para siempre. Su pecado nunca les fue perdonado. ¿Qué hicieron? Rompieron su pacto con Dios y se unieron a Balaam, el profeta asalariado que no escuchó la advertencia de Dios. No escuchó la palabra de Dios. No escuchó nada de Dios. Pero él estaba decidido a que todos fueran uno. ¿Ven la locura? Podría extenderme en eso mucho tiempo, pero creo que lo entendiste. Fíjate, su pecado nunca les fue perdonado. A ninguno de los que vivieron bajo esas bendiciones y comieron ese maná y todo lo demás. Juan 6:31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Juan 6:49 Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. 90 Cuando el mensaje real y verdadero llegó a un punto decisivo, lo organizaron. Nos enfrentaremos a los moabitas y a nosotros. Son una gran organización, una gran nación. Nosotros ni siquiera somos una nación. Simplemente nos casaremos entre nosotros y estaremos bien. Estaremos con ellos. Y nunca fue perdonado. Nunca, nunca los perdonaron. Jesús dijo, están todos muertos. Traduzcan esa palabra al hebreo o al griego, ya sea uno solo, o incluso al español, y significa separación eterna. Desaparecido para siempre. Así es. Ah, sí, vieron los milagros. Vieron la palabra ungida. Comieron el maná que descendió del cielo. Disfrutaron de las bendiciones de la expiación. Vieron la roca herida dar su agua. Bebieron de ella. La conocían personalmente. Pero cuando se trata de quebrantar esa palabra, no lo olviden nunca. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, no dijo que son tres. Cuando todos estos otros grandes fundamentos de las Escrituras, Juan 6:31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Juan 10:30 Yo y el Padre uno somos. 91 Un hombre vino a mí la otra noche para mostrarme dónde estaba equivocado al hablar de la Trinidad. Tengo miles de buenos amigos trinitarios. Están en esa Babilonia. También tengo muchos amigos unitarios en esa Babilonia, pero ¿qué pasó? Dijo, es terminología, hermano Branham. ¿Cree usted en la Trinidad? Dije, claro. Dije, le creo. Terminología. Pregunté, ¿cómo lo cree? Dijo, creo en un solo Dios. Dije, hace bien. Dijo, creo que hay un solo Dios y tres personas en la deidad. Dije, ¿no es usted estudiante de viola? Dijo, sí. Dije, parece que sí. Dije, eso no habla muy bien de su educación. Dije, ¿tres personas y un solo Dios? Dije, según el diccionario Webster, tiene que haber una personalidad antes de que pueda ser una persona. ¿Usted cree en tres dioses, señor? No se puede ser una persona sin tener una personalidad, porque se necesita una personalidad para formar una persona. Entonces dicen, él dijo, bueno, señor Branham, ya sabe, ni siquiera los teólogos pueden explicarlo. Dije, exactamente. La palabra no llega a un teólogo. Dije, la Biblia está completamente ligada al Apocalipsis. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén, ahí lo tiene. Pero luego, cuando se trata de esas cosas, ¡ay, Dios mío! Mateo 16:18 Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 92 Ahora queremos terminar rápido si podemos. Tengo que pasar por alto algunas de estas escrituras y notas. Fíjense, nunca se les perdonó lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Disfrutaron de las bendiciones. No lo olviden. Voy a repetirlo. Nunca se les perdonó. Recuerden, esta cinta da la vuelta al mundo. Se reproduce en campamentos de África, India, por todo el mundo. Se traduce a diferentes idiomas. Y en diferentes campamentos, en diferentes lugares. El pecado nunca fue perdonado. ¿Qué? Dices, bueno, bendito sea Dios, hice esto. Lo hice. Comí el maná celestial. Sí, ellos también lo hicieron. Y Jesús dijo, están todos muertos. Pero en cuanto al mensaje exacto, sobre dónde no debían romper ese pacto con otra nación, Dios era segregacionista y segregó a ese pueblo, y no se suponía que tuvieran nada que ver con nadie, ni que se casaran con nadie. Y una iglesia verdadera y genuina, la novia de Cristo, está unida a Cristo, que es la palabra. Y no te casas con ninguna organización ni denominación. Te mantienes fiel a Cristo y a esa palabra, como individuo.
Hacerlo es separarse eternamente de Dios. Espero que todos lo entiendan. 93 Ahora, en nuestro texto, se acercaba la fiesta de la Pascua. Se iba. Era un momento terrible. La gente dormía afuera de las puertas. Cada Pascua hacía esto. Estaban afuera acostados en el suelo. Las posadas estaban llenas y todo. Era la Pascua. Había grandes expectativas allí. El aire estaba lleno. Ahora en unos 5 minutos más estaré fuera, si Dios quiere, o 10. Todos estaban todos cargados. Miren, hay 3 clases de personas allí. Vean, había una gran expectativa. Sabían que este hombre extraño venía a esta fiesta. Algunos lo amaban, le creían. Algunos lo odiaban, la mayoría lo odiaba. Y como uno lo amaba y el otro lo odiaba, el hombre del medio no sabía qué hacer, vean. No sabían. Observen, el aire estaba lleno de expectativas. Uno dijo, cuando llegue allí, les digo que lo llamaremos, le haremos una prueba de palabra. Lo pondremos ante los sumos sacerdotes. Veremos qué tan sabio es contra Caifás. Ya lo había demostrado. 94 Pero haremos esto. Ya veremos, sé que algunos de los grandes líderes se apoderarán de él. Vaya, lo pondrán patas arriba. Le harán saber quién era, cuando se metan con nuestros sacerdotes. Vaya. Saben lo que hacen. Son hombres inteligentes. Saben lo que hacen. Otros decían, me pregunto qué harán con ese tipo de todas formas. Otros decían, oh, estoy esperando su venida. Dios está con él. Él es la palabra. Oh, solo quiero verlo. Estaban divididos. Ahora bien, los que sí lo conocían y creían en él, sabían en qué puerta esperar. Sabían por dónde venía. Hay una gran expectativa, pero no muchos lo vieron. Muchos no lo vieron. Así es hoy. 95 Algunos dijeron, es un buen hombre. No tiene nada de malo. Como Napoleón y Washington, era un buen hombre. Pero, como maestro, no. Algunos dijeron, es un buen hombre. Es un poco confuso, eso es todo. Es una buena persona. Nadie puede decir nada malo de él. Otros dijeron, no, es un diablo. Les puedo decir que hay lectura de mentes y todo eso, y eso es falsa profecía. Es contrario a nuestro credo. No crean en algo así. Y el otro dijo, gloria a Dios, es Dios. Lo conozco. Y estaban esperando. Así estamos hoy, pero lo mismo. La palabra ungida para esta hora. La era de la iglesia de la Odisea. 96 Ahora vamos a terminar diciendo esto, un momento. 3 clases lo esperaban. Así es hoy, así es, 3. Fíjense, los creyentes gritaban. Su ministerio había hecho que algunos lo amaran, otros lo odiaran y otros lo admiraran. Su ministerio, permítanme citarlo de nuevo. Su ministerio, sea lo que fuere, ahora sabemos que era la palabra. Pero su ministerio había hecho que algunas personas lo amaran. Estaban predestinados a hacerlo. Lo creen. Lo ven. No había más, cuando Natanael llegó allí, y le dijo lo que hizo así, dijo, Rabí, eres el Hijo de Dios. Eres el Rey de Israel, no tengo ninguna duda. Simón estaba allí de pie y dijo, Andrés, no voy a ir. Ya he oído todo eso antes. Pero Andrés, deberías venir. Deberías venir, solo una vez conmigo. Y mientras estaba sentado allí, Jesús lo vio acercarse. Dijo, te llamas Simón. Eres hijo de Jonás. Ya no había duda. Eso era todo. Estaban allí. Lo creyeron. Lo vieron. Sabían que eso era lo que el Mesías debía hacer cuando viniera. Juan 1:42 Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. Juan 1:49 Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 97 Tenía que ser profeta, pues Moisés dijo, sería profeta. Y aquellos escrupulosos llevaban 400 años sin profeta. Se necesitaba un profeta para aclararlo todo, siempre en todas las épocas. Y allí estaba él, de pie. No les cabía duda. Esperaban con las palmas en la mano. Ya llegará dentro de un rato. Esperando. Toda la ciudad, tensa. Decían, son un grupo de fanáticos reunidos en la puerta. El otro dijo, me pregunto qué hará cuando suba aquí. ¿Sabes? Creo que es un farsante. Creo que se frota la oreja con una pata de conejo, o algo así. Y como dicen hoy, es una especie de telepatía mental. Es algo, pueden justificarlo todo. Otro dijo, es un demonio. Quédate en este lado de la ciudad. No tengas nada que ver con eso.
No cooperes en esa reunión. No vayas allí, ¿entiendes? No queremos saber nada de eso. 3 clases de personas. 98 ahora observen. Aquí viene cabalgando hacia la ciudad. Justo como la palabra dijo que haría. Montado en un burrito, entrando en la ciudad. Los que no miraban el credo, ni el templo, ni todas esas otras cosas, ni a los sacerdotes, ni lo que decían. Los que le creyeron, estaban allí de pie con las palmas en las manos, esperando el primer paso. Nunca los oíste decir, ¿quién viene? Oh, no. Sabían quién venía. Sabían lo que decía la palabra. Y a los demás, los ven allá en la ciudad. Y entonces, cuando oyeron este clamor, Hosana al Rey. Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Hosana. Hosana. Y todos los gritos, los sacerdotes corrieron a ver qué era todo ese alboroto religioso. Y la gente dijo, ¿quién es? ¿Para qué estaban allí, amigos? Una fiesta religiosa. El mismo Dios que los había ordenado para esta fiesta, les dijo que Él estaría allí precisamente así, y ellos clamaron, ¿quién es? Mateo 21, 9 y la multitud que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Marcos 11, 9 y los que iban delante, y los que iban detrás, aclamaban, diciendo, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El tiempo no ha cambiado. La gente está diseñada igual que entonces. Hebreos 13, 8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para terminar, la pregunta ya no es para ellos. Preguntaban, ¿quién es? Pero en 1964, la pregunta es, ¿quién dicen que es? ¿De qué se trata todo esto? ¿Se han detenido a escudriñar las escrituras? ¿Quién creen que es? ¿Es telepatía mental? Se trata de algo extraño que viene del desierto, como decían. Juan era un hombre salvaje, que ahogaba gente en el agua. Isaías dijo que él estaría allí, el precursor. Malaquías dijo que estaría allí exactamente. Los profetas dijeron, este profeta se levantará allí mismo para ser precursor. Y aquí estaba. Dijeron, ese es un hombre salvaje. Aléjense de él. No tengan nada que ver con él. Y aquí viene el Mesías, tal como dice la escritura, que cabalgaría en la ciudad sobre un pollino de asna. Manso y humilde, sobre un pollino de asna, entrando en la ciudad, para que se cumplieran las escrituras. Y aquí está el pueblo de nuevo en una fiesta religiosa, como Balaam, en una fiesta religiosa, diciendo, ¿quién es este? Y hoy, las escrituras prometidas para esta hora, amigos, se cumplen aquí mismo, hora tras hora. ¿Quién creen que sea? Estudiémoslo al inclinarnos. Zacarías 9, 9 Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de animal de carga. Mateo 21, 5 Decid a la hija de Sión. He aquí, tu rey vendrá a ti, manso, y sentado sobre un asno, sobre un pollino hijo de animal de carga. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Querido Dios, todos estamos pensando seria y profundamente, ¿por qué debemos hacer esto? Está en nuestras manos, Señor. Te vemos, el gran Rey. Vemos tu promesa de la palabra. Hemos estado esperando esto por años, por este gran tiempo venidero, cuando vivimos ahora mismo. Vemos tu palabra ungida en tu pueblo, viviéndola, exactamente lo que dijiste que sucedería. Vemos al grupo de Satanás ungido allá afuera. Y lo hemos modelado por toda la nación, de ida y vuelta a través de la palabra, para que no quede piedra sin cubrir. No sea quien has ordenado para la vida, Señor. No es mi asunto saberlo, es asunto tuyo. Pero es mi asunto mover cada piedra. Dios, ayúdame, ayuda a otros hombres que creen. Mueve cada piedra, Señor, para que no haya nada de lo que has ordenado que no lo escuche. Queremos ver tu venida, justo en nuestra generación, Señor. Lo creemos. Creemos que hay otro Viernes de Ramos, Viernes Santo y Viernes de Ramos. Una crucifixión para tu iglesia, pero nuestro triunfo cuando llegas cabalgando. 101 Oramos, Dios, que bendigas hoy a tu pueblo. Bendice esta pequeña iglesia. Bendice a este querido pastor y a su hijo, al hermano Outlaw y a su hijo, a Jim mi padre e hijo. Bendice a todos los que están aquí. Dios, que nunca volvamos aquí esta mañana, no conduje desde Tucson solo para, si tuviera el privilegio de hablar con algunas personas, Señor, no sería para glorificar nada más que a esta persona, a quien la gente se pregunta quién es. Saben que el hombre no puede hacer esto.
Saben que está más allá del hombre saber estas cosas. Pero la gente dice, ¿qué es? Señor, sabemos que eres tú. Es Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. Vengo de Dios. Voy a Dios. Y vemos la gran columna de fuego entre nosotros, Señor. Igual que vieron en la primera parte de la Biblia con Moisés. La vimos a mitad de la Biblia cuando Pablo iba camino a Damasco. La vemos. Ahora lo vemos de nuevo en el fin de los tiempos. El 3 es una confirmación. Ha sido el mensaje en cada ocasión. Dios, que los hombres y las mujeres ya no se aferren a tradiciones y credos. Que salgan de eso, entreguen sus vidas completamente a Dios y crean. Que no confíen solo en teorías y cosas humanas, sino que confíen en el Dios vivo. Mientras estas festividades continúan, el clamor sigue siendo, ¿quién es este? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Los religiosos dicen lo mismo. Y es el mismo Señor Jesús, encarnado en su pueblo, ungiendo su palabra para la novia. Y no pueden entenderlo. Todos están tan desgarrados en la Odisea, que no saben de qué se trata. Pero el profeta dijo, habrá luz al anochecer. Así que ahora, lo esperamos, Señor. Ven, Señor, bendice a cada uno. 102 con la cabeza inclinada y el corazón en alto, ¿creen que esto es la verdad? ¿De verdad? Simplemente levanten la mano y digan, de verdad creo que es la verdad, que vivimos en los últimos días. Estamos aquí ahora y creo que estamos tan retorcidos. Estuviste en la reunión el otro día, cuando el trigo, la espiga, fíjense, no hemos tenido una organización para seguir esto. He estado aquí con su pastor todo este tiempo, año tras año. Normalmente, 2 o 3 años y está organizado. Esta vez no se organizó. No puede. La cáscara se desprendió, pero no hay mayor avance. El trigo, el ministerio, ha vuelto a ser como al principio. Es Jesucristo entre nosotros, amigo. No un hombre, sino el hombre Cristo Jesús que vive en ustedes y quiere ser parte de ustedes, y ustedes ser parte de él. ¿No lo recibirán hoy? 103 ¿Hay alguien aquí que aún no haya recibido el bautismo del Espíritu? Ahora dice, hermano Branham, le digo que grité una vez. Eso está muy bien. Hablé en lenguas una vez. Eso también está muy bien. Pero aún así, no es de eso de lo que estoy hablando. ¿Cómo puede gritar y hablar en lenguas y negar la palabra? La evidencia del Espíritu Santo es creer en su palabra. Siempre lo ha sido, en todas las épocas, si puede recibir la palabra. Esos sacerdotes superaron a Jesús en cuanto a los frutos del Espíritu. Manso, pacífico, humilde. Destruyó iglesias, las derribó. Y arrancó a la gente, y los llamó serpientes en la hierba y todo eso, pero él era esa palabra. Él era esa palabra. Eso es, creer en Dios. Dios es la palabra. Créanlo. 104 Si aún no has recibido el bautismo cristiano, aquí tienes un pozo. Aún no has recibido el verdadero Espíritu Santo, que te hace saber que cada palabra de Dios es la verdad. Le dices amén y la crees con todo tu corazón, y puedes recibirlo esta mañana. Y entonces no te preguntarás quién es el que hace que la gente actúe como lo hace. Sabrás qué es. Si no tienes esa experiencia, dirías, hermano Branham, recuérdame en tu oración y levantaré la mano. Y dices, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, está bien. Que Dios te bendiga, está bien. 105 Oh Dios, mientras la música suena dulcemente, oh, Él es maravilloso. Claro. Consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Te ruego que les des a estas personas, Señor. Solo puedo orar. Es todo lo que sé hacer, es pedir por ellos. Levantaron las manos. Estoy haciendo lo que les prometí, te ruego que les des esta gran experiencia. No solo una mera emoción, sino una experiencia real. Encontrarse con Dios como Moisés lo hizo allí en el terreno en la gloria de la Shekinah. Y no solo allí, sino nunca apartarse de esa palabra, para caminar directamente a la tierra prometida con ella. Dios, concédelo a todos y cada uno, esta mañana. Hay enfermedad entre nosotros hoy, Dios. Te rogamos que la sanes. Sana a cada persona enferma, a cada necesitado. Concédelo, Señor. Son tuyos ahora. Te los entrego en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 9:6 Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 106 Lo siento, aquí arriba justo a las 2. Pero mira, tienes toda la tarde. Puedes ir a casa, recuperarte y echarte una siesta. Pero no olvides lo que te dije. Te lo dije de corazón.
Sé que suena extraño. Hace unos años vine a Phoenix con ustedes, sanando enfermos con oración de fe. Nunca lo expliqué, no quise explicarlo. Solo observaba lo que hacía la gente, las imitaciones y cómo surgían las cosas. Ha sido maravilloso para mí observarlo. Pero ahora vengo a ti con un mensaje que esa señal reivindicó. ¿Qué hizo la iglesia? No, nunca se denominó. ¿Pero qué pasó con las denominaciones con este avivamiento? ¿Qué hicieron? Fueron directo a la Odisea. Millones y millones, y miles de millones de dólares invertidos, y simplemente, y ella se ha vuelto grande y rica, y construye propiedades por valor de millones de dólares y cosas así. ¿Y recibir el mensaje? No, de hecho. Lo rechazan. ¿Qué es? La cáscara se separa del trigo. Ahora bien, el trigo debe estar así, para reposar en la presencia del Hijo y convertirse en un evangelio completo, un grano de oro para el Maestro. ¿No lo creerán? ¿Quién es este, en fin? ¿Quién es? ¿Podría ser un hombre? ¿Podría ser una iglesia? ¿Podría ser una denominación? Es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen en él? Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 107. Me pregunto ahora, solo con un poco de adoración después de un mensaje cortante como ese, hermana, ¿qué tal si nos da un acorde, para el pequeño coro aquí, sobre Yo lo amo? ¿Conoces la vieja canción? Yo lo amo porque Él me amó primero, compró mi salvación en el frío y oscuro Calvario. ¿La cantarás conmigo? Todos ustedes ahora, solo en una adoración. Solo adora conmigo. Yo lo amo, ahora, recuerda, como la televisión, Él está aquí. Porque Él me amó primero, y compró mi salvación en el árbol del Calvario. ¿Te das cuenta de lo que eso significó? ¿Entiendes la profundidad de esto, lo que Él hizo? Yo lo amo. No lo veo, pero Él está aquí. Tengo un pequeño equipo de recepción aquí, una cosita que ilumina mi corazón. Sé que lo refleja. Él está aquí. Me amó, y compró mi salvación en el Calvario. 108. Ahora, quiero que hagan esto mientras lo tarareamos. Estamos confundidos en cuanto a lo que hemos sido. Recuerden, mi origen era católico. Ahora todos somos un grupo confundido aquí, pero ya hemos superado todo eso. Pertenecemos a Cristo. Somos suyos. Mientras cantamos esto, demos la vuelta y estrechémonos las manos. No hace falta levantarse. Simplemente digan, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana, mientras lo hacemos, en un ambiente cristiano. Creo que a Dios le gusta ser adorado. ¿No lo creen? Adórenlo. Él, Dios es objeto de adoración. Y queremos adorarle. ¿Y cómo lo hacemos? Se aman unos a otros. Quieren tratarse unos a otros, como hacen con estos, me hacen a mí. Cantémoslo ahora, estrechémonos las manos y adoremos, ¿quieren? Porque Él, Dios los bendiga. Oh, lo amo porque Él me amó primero y compró mi salvación me pregunto, ¿te arde el corazón? ¿Hay algo ahí que te hace sentir bien? ¿Sabes, sientes que te gustaría sacarlo y abrazarlo? ¿Eh? ¿Sientes eso en tu corazón? Si no, amigo, ten cuidado. Estás en terreno peligroso, si no hay un amor verdadero ahí, algo como lo amo. No solo una canción, sino una realidad. Él me amó primero. ¿Dónde estaría yo hoy? Tengo 55 años. Mi vida pronto terminará. ¿Y lo que, compré mi salvación, hermano Trow, qué? Un hombre habla desde la congregación. 109 escucharon ese testimonio. Salvado. Salvado por su poder divino, salvado a nuevas alturas sublimes. La vida ahora es dulce, mi gozo es completo, porque soy salvo. ¿Cómo lo saben? Mi espíritu da testimonio con su palabra de que he pasado de muerte a vida. Gracias, queridos cristianos. Eso me hace bien. Me gusta venir a un lugar como este donde uno se siente como en casa. Es difícil para mí escapar. No dejo de pensar. Miro ese reloj. Y veo a mi hija sentada allí, meneando la cabeza y mirando hacia abajo. Y a mi hijo, sentado aquí, diciendo, ¿qué haces aquí? No sé. Simplemente me gusta estar sentado, ya saben. No sé. Me gusta la comunión. Ya saben, no la encuentro en muchos lugares, cada vez hay menos. Pero sé que me estoy acercando a eso, y algún día predicaré mi último sermón, cerraré la Biblia por última vez. Entonces haré un pequeño viaje. Ven a visitarme cuando llegue. Sube y nos sentaremos para siempre, y hablaremos como dijo el hermano Carl, y viviremos para siempre. 110. Miren, amigos, les voy a pedir algo que hagan. Los he mantenido fuera de su cena.
Y el hermano forajido hizo algo hace un tiempo, casi nunca hace algo que no me guste. Pero, tomó una ofrenda por mí. Me pregunto si alguno de ellos regresará, llevará esa ofrenda y se quedará en la puerta. Y ustedes la tomarán y comprarán su cena. Es un regalo mío, para ustedes. Háganlo. Estará bien. Es un hombre dulce. Siempre, él nunca voy a ningún lado ni a nada que no quiera ayudarme. Así es. 111 Hay unos hombres parados aquí. Me da miedo mencionar sus nombres, podría herir sus sentimientos. Hay un hermano precioso que acaba de irse a la gloria, se fue rápido. Su deseo, sabía que me gustaba el bosque, así que quería comprarme un jeep. No lo dejé. Después de irse, su esposa quiso hacerlo, y no la dejé. Pero los demás se reunieron y vinieron para acá, y otro hermano vino a esta iglesia y dijo, hermano Branham, hago carros de arena. Ya sabe, buggies. O lo que llaman coches de caballos. Y dijo, te haré uno. No lo dejé. ¿Saben lo que hicieron estos chicos? Hicieron un jeep y un coche de caballos juntos. Nunca había visto uno igual. 112 de la reunión de Tucson esa noche, lo trajeron a mi patio y dijeron, este es un regalo de la gente de Phoenix. Ni siquiera se incluían solo a sí mismos, solo dijeron, oh, somos todos juntos. Eso es, oh, solo sé que si alguna vez llego al cielo, viviré con gente así. Eso significó mucho para mí, ¿sabes? Algo así. Estas pequeñas cosas. Eso me hace sentir así con el hermano Outlaw. Dijeron, bueno, hermano Branham, solo, subir aquí a simplemente llegar a algún lugar donde puedas amarte, hablar contigo y hablar de Jesús. Y la gente bueno, ya sabes, Dios los cría. Les gusta reunirse y hablar de cosas, tener compañerismo. 113 Y lo agradezco, pero no quería la ofrenda, hermana. Mi iglesia me da un pequeño sueldo de $100 a la semana y me va bien con eso. Así que lo agradezco. Si alguno de ustedes quiere cenar, bueno, alguien estará en la puerta y yo invito. Verán, estará bien. A algunos los he mantenido alejados de la cena. ¿Lo aman? Entonces tienen que amarme porque soy parte de él, amén. Por eso los amo. Que el Señor los bendiga. 114 Pongámonos de pie. No olviden nuestras próximas reuniones. Cuando estén cerca, recuerden, pasen. Siempre son bienvenidos. Orarán por mí. Soy la persona que necesita oración. ¿Orarán? ¿Cuántos pueden comprender la carga, lo que tengo que hacer y las cosas que tengo por delante? Y sé lo que viene, allá afuera. Puedo verlo igual que veo venir otras cosas. Sé lo que viene, pero no hay tiempo para hablar de eso. Hablemos de lo que está pasando ahora mismo. El mañana se cuidará solo, orarán por mí. Ahora, ¿levantaron las manos para orar por mí? Muy bien. Dios los bendiga ahora. Voy a devolverle la palabra a su querido pastor, el hermano Jimmy Outlaw. Dios los bendiga, hermano Outlaw.